Pues muy buenas tardes, sean todos y todas ustedes bienvenidas, bienvenidos a nuestra última emisión de nuestro seminario de TICAT para la práctica docente universitaria. Hoy contamos con la grata presencia y también agradecemos muchísimo por haber aceptado colaborar en esta sesión que cierra con broche de oro esta primera emisión del seminario al doctor Julio César Zamudio Montalvo de la Universidad Autónoma de Querétaro, que nos va a impartir un microtaller de TICAT para la docencia universitaria. Doctor Julio, muchas gracias nuevamente y bienvenido. Vamos a dar paso a esta última sesión, no sin antes presentar y reconocer a las autoridades universitarias que han colaborado para que este seminario pues, pueda generarse. Entonces, en esta colaboración interinstitucional que generamos en esta primera emisión, tanto el doctor Oscar como su servidora Elvia, pues tenemos el apoyo de autoridades que también han fungido como mediadores en esta parte de esta actividad. Entonces, voy a permitirme presentar a la maestra en ciencias Lucía Esmeralda Alarcón Albarrán, directora de la Escuela Superior de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien está también fungiendo como colaboradora dentro de este seminario interinstitucional. Bienvenida, maestra Lucía. Muchas gracias, doctora Elvi. Gracias. Y pues también vamos a presentar al doctor Valentín Álvarez Hilario, quien es coordinador del doctorado en Innovación y Cultura Digital, que está adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero. Muchas gracias, doctor Valentín. Muchas gracias, un gusto poder colaborar también con ustedes. Un abrazo. Gracias. Pues bien, tanto la maestra Lucía como el doctor Valentín nos han apoyado a lo largo de estos meses como instituciones organizadoras, pero también tenemos instituciones como la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Psicología, en el cual me parece que la doctora Candy Uribe Pineda va a conectarse más tarde para hacer el cierre, pero de igual manera quiero mencionarla porque como directora de la Facultad de Psicología y Educación, tu contribución también ha sido muy importante para que este seminario interinstitucional se lleve a cabo. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar la palabra al doctor Oscar para que pase a hacer la presentación de nuestro invitado de hoy. Muchas gracias a las colegas, a los colegas que nos acompañan hoy, a las autoridades de la Universidad Autónoma de Guerrero, que han sido un bastión importante para desarrollar ese seminario. Y ahora paso a leer muy brevemente el currículum, parte del currículum del doctor Julio César, quien, como ha dicho la doctora Elvia, es profesor e investigador de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro, con una sólida formación académica. Posee un doctorado en docencia e investigación social, una maestría en docencia y otra maestría en administración de instituciones de salud. Además, es ingeniero en sistemas computacionales, lo que le ha permitido integrar eficazmente la tecnología en diversos campos educativos y de salud. Dentro de sus áreas de especialización se encuentran la tecnología educativa, las competencias digitales docentes, la integración de las TICs en el ámbito educativo y la aplicación de la tecnología en la salud. Su trabajo como investigador y docente se centra en explorar y desarrollar metodologías innovadoras para la implementación de tecnologías que mejoren tanto la práctica docente como los resultados de aprendizaje de los estudiantes, reconocidos por su enfoque interdisciplinario y su compromiso con la mejora continua de los procesos educativos digitales. Habiendo dicho esto, para presentar a nuestro participante de la última sesión, a quien le agradecemos cerrar esta sexta sesión de la primera etapa del seminario, le damos la palabra al doctor Julio César. Recuerden que estamos en el chat de esa plataforma para resolver preguntas que tengan y con mucho gusto las respondemos. Adelante, doctor Julio. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Como ya mencionaron, el día de hoy vamos a impartir este microtaller de TICAT para la docencia universitaria, en el cual nos vamos a enfocar precisamente en las aplicaciones de la educación universitaria en la realidad virtual, un tema que actualmente está tomando un auge muy importante en distintas
aplicaciones de la educación universitaria. Para ello me gustaría iniciar con una pequeña reflexión que hace Mark Zuckerberg, que nos dice: podemos pensar en el metaverso como una Internet incorporada, donde en lugar de solo ver contenido, estás en él, ¿no? Entonces, esta reflexión nos da a entender algo muy importante, ¿no? Que ya no solamente las tecnologías de la información y comunicación están nada más como para que seamos presenciales de ellos, sino ya protagonistas dentro de estas tecnologías. Algo que actualmente ya está tomando un auge muy importante, que hace no muchos años todavía no se veía como una realidad tangible, y actualmente pues ya gracias a las nuevas tecnologías, el nuevo hardware y todos estos softwares que nos permiten simular muchos entornos, pues ya es una realidad que ya se puede concretar. Vamos a tomar algunas pequeñas definiciones. Por ejemplo, vamos a definir qué es metaverso, qué es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Nos indica que es un espacio virtual colectivo, ¿no? Y como colectivo entendemos donde todas las personas que queremos integrar esta comunidad lo vamos a hacer. Dice que creado por la convergencia de la realidad física y virtualmente mejorada, que esto se le conoce en algunos entornos como lo que es la realidad mixta, y además incluye entornos virtuales 3D interactivos y persistentes. Sí, el metaverso en la educación, y a lo mejor algunos de ustedes ya han tocado estos temas o conocemos un poco de ellos, pues se empezaba a ver como algo nada más de videojuegos, como algo que nada más era como de entretenimiento, pero ya tomó tanto auge que inclusive ya para algunas personas ya es una parte de su vida inclusive. Hay muchos jóvenes más que nada, que es lo que más están inmersos en estas tecnologías, donde ya no solamente se comunican a través de las plataformas comunes como WhatsApp, Facebook, etcétera, sino que ahora simplemente se meten a un mundo virtual globalizado donde ya pueden socializar y tener contenidos. Esta parte se puede aprovechar muchísimo en la educación universitaria, ya que es algo que también permite que como docentes podamos interactuar con nuevas plataformas, nuevos recursos, los cuales son muy interesantes y que un poquito más adelante les voy a mostrar algunas grabaciones que hice dentro de este metaverso para que ustedes conozcan cómo funciona, qué características tienen. Lo he estado trabajando algunos meses, llevo trabajando esta parte del metaverso, ya que no, en nuestra parte, en México no he encontrado muchos estudios, tampoco es una muy buena área de oportunidad para explorar, sí, la parte de la realidad virtual y los mundos interactivos. Entonces se me hizo muy interesante este tema y poder retomar muchas de estas características. Como les comentaba, el metaverso pues se compone de diferentes elementos. Dentro de esos elementos están las personas, que sería la parte principal, la parte social, la parte donde nosotros nos vamos a involucrar, tanto en este caso en el enfoque educativo, tanto en un enfoque social, en un enfoque económico también muy importante y un enfoque laboral. Sí, entonces las personas son las que juegan el papel fundamental en el metaverso. Para que ese metaverso funcione, necesitamos datos, que esos datos son la misma información que ya sea generada por las mismas personas o generada por las mismas plataformas, o en su caso las inteligencias artificiales que también trabajan, que más adelante igual vamos a ver un poquito cómo funcionan, pero que realmente los datos hacen que el metaverso crezca, no de una forma desproporcionada. Sí, actualmente el metaverso está, cada minuto que está pasando está creciendo porque más personas ingresan a él, se crean nuevos mundos, se crean nuevas aplicaciones y esto hace que tome un auge mucho mayor. El proceso también es algo fundamental dentro del metaverso. ¿Qué es el proceso? El proceso es todas esas características que a través de personas y datos se van generando, y se van generando nuevas metodologías, nuevos procesos, nuevos mecanismos para poder acceder a estos mundos virtuales y con todo lo que conlleva. Y también algo que ha permitido que el metaverso sea más tangible o más accesible para casi cualquier persona, pues son los dispositivos, las cosas, el hardware como tal. Sí, ya hay mucho hardware muy, ya no tan costoso como hace muchos años, que ya nos permite de una forma más accesible poder ingresar a este tipo de mundos virtuales. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algún comentario. ¿Todo vamos bien? ¿Sí? Al No sé. parecer, todo bien. Nosotros también le podemos ir informando desde el chat, pero todo bien, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, también para conocer un poco lo que es el metaverso, también tenemos que conocer que se compone de distintas formas. ¿Sí? El metaverso como tal no existe uno solo. Puede haber múltiples metaversos
que los hay, y todos esos metaversos pueden ser tanto independientes o convertirse en un multiverso. Esto quiere decir que de un universo a otro nos podemos conectar, o inclusive todos en conjunto, y se le conoce como omniverso, que es algo igual que cuando empiezas a entrar en estas características de la realidad virtual, como que no comprendemos muy bien al principio, ¿no? Porque yo entro, por ejemplo, un metaverso a una plataforma social. Un ejemplo muy común que utilizan mucho los jóvenes ahorita es una aplicación que se llama VRChat, ¿no? VRChat es, simulemos como un tipo Facebook, pero en lugar de nada más ver publicaciones, ya interactúas con las personas, haces publicaciones. Igual por aquí les traigo una simulación que hice para que lo conozcamos más adelante, pero eso sería, por ejemplo, un metaverso, ¿no? Otro puede ser algún videojuego, alguna otra característica, pero también existe la parte de conectarse entre diferentes mundos. No solamente uno, hay inclusive características que se pueden compartir y ya eso se conoce como multiverso. Y como usuarios podemos estar en ambos. Puedo estar en uno y brincarme a otro inmediatamente, y ya todo el conjunto que de Internet lo convierte en el omniverso, donde podemos estar en cualquiera de esos o solamente formar parte de un grupo. Y aquí es donde viene la parte interesante para la educación, porque, por ejemplo, podríamos crear un metaverso exclusivo. Ejemplo, entre una universidad podría crear su propio metaverso con sus propias aplicaciones y con su propia red social, exclusiva para alumnos y estudiantes de dicha universidad. En este caso, por ejemplo, que estamos 3 universidades, podríamos crear un multiverso donde pudiéramos compartir contenido, y ya si nos quisiéramos expandir a nivel mundial, pues ya sería un omniverso. Sí, así más o menos funciona lo que es las diferentes maneras de poder conectar en estos mundos virtuales. 3 características distintivas que debe de tener cualquier concepción de metaverso. La primera y bien importante es la permanencia. A la hora de crear un metaverso como tal, o ingresar a uno, no debe de desaparecer. Sí, debe de estar siempre listo para cualquier momento que cualquier usuario desee ingresar. No debe de tener pérdidas de datos. Siempre debe estar disponible para el usuario, y debe estar siempre creciendo, en constante crecimiento con mayor cantidad de usuarios, ¿sí? Entonces, esa sería la primera característica, que sea permanente. La otra, y que hace diferente el metaverso a una red social, porque hay muchos investigadores que manejan el concepto como que el metaverso es un tipo de red social nada más, donde ingresas con un avatar y ese tipo de cosas. En realidad no, porque aquí lo que cambia es que es descentralizado, a diferencia, por ejemplo, de una red social como Facebook, Instagram, etcétera, donde está centralizada toda la información en una sola plataforma bajo una cierta marca. Los metaversos no son libres. Sí, no se basan en ningún tipo de empresa exclusivamente, sino que inclusive propios usuarios pueden crear con la infraestructura necesaria, por supuesto, crear su propio metaverso y estar descentralizado, lo cual permite que muchas cuestiones puedan ser más anónimas, algunas sin fines de lucro, etcétera, ¿no? Entonces, esa característica también es muy importante, que sea descentralizado. Y la fundamental sería la conexión en tiempo real y la interacción dinámica, que eso también lo hace muy, muy viable, ya que como en este caso estamos utilizando un hardware especial en un universo virtual donde yo puedo interactuar con diferentes objetos virtuales, pues también necesito esa conexión en tiempo real para poder interactuar, poder platicar con una persona, dar una ponencia como de este tipo. También se puede dar, por ejemplo, en un salón virtual, podría ser. Igual más adelante les presento un ejemplo de cómo se haría, pero este tipo de condiciones también son necesarias, ¿no? Tener una conexión en tiempo real, y pues eso va a implicar una conexión a Internet más estable y ciertas características. Para que el metaverso funcione como tal, pues no funciona por sí mismo, es un conjunto de diferentes características que se deben de tener. En este caso, pues entra muy principalmente lo que es la web 3.0, y en este caso, pues tenemos todo un conjunto de infraestructura que se necesita tomar en cuenta, ¿no? Y algunos conceptos que para algunos son nuevos. Por ejemplo, qué es un avatar. Sí, tenemos que ir estudiando. Si como docentes queremos entrar en esta parte, pues es importante irnos informando de este tipo de conceptos que son esenciales para poder entrar en una función ya más completa del metaverso, ¿no? Un avatar, ¿qué es un avatar? Por ejemplo, es crear un personaje propio en el cual voy a interactuar en el metaverso. Sí, yo puedo crear un disfraz, es como si yo me pusiera un disfraz
De forma anónima yo entro a un universo digital y interactúo con los demás y me cambio el nombre y me cambio mi apariencia física si yo gusto y puedo entrar. También entra, por ejemplo, los juegos P2E, que en este caso es pago por evento. Sí, a diferencia, por ejemplo, de suscripciones de otro tipo de juegos donde tú compras el juego y te lo quedas. Aquí solamente en muchas partes se paga el tiempo que tú quieras estar. Es como si vas al cine y compras un boleto y estás un ratito y te retiras. Es lo mismo en el metaverso. Hay muchas aplicaciones en las cuales puedes ir probándolas y solamente pagar esos tiempos que tú quieres estar en una sala virtual, en una playa virtual, en muchas cosas. Ahí más adelante igual les voy a mostrar, inclusive hay gimnasios virtuales, hay un mundo completo, aulas para aprender idiomas, etcétera, y solamente pagas ese tiempo que quieres estar. Sí, también otra característica que hay muy común o un término son los gemelos digitales. ¿Qué es el gemelo digital? A diferencia del avatar, que es un personaje ficticio que tú manipulas, el gemelo digital como tal, eres tú mismo, pero en el metaverso, ahí sí eres con tu nombre, con tu característica física, y como en este momento estamos, ¿no? De una forma virtual, pero a través de un avatar. Pero ese avatar, pues, se viste como tú te vistes, tiene las características físicas que tú tienes, etcétera. Pues lógicamente se ocupan redes de comunicaciones, que es lo que ya conocemos. Los pagos, también se puede hacer pagos, por ejemplo, criptomonedas o blockchain, que son ese tipo de pagos digitales que luego a veces escuchamos, no, no, que las criptomonedas que suben, que bajan, etcétera. Son los pagos digitales. ¿Por qué los pagos no se hacen de forma común en dólares o en ese tipo de cosas ya dentro del metaverso? Porque esa es su función del metaverso, no ser de forma incógnita y anónima. Yo compro algo y no quiero quien lo sepa, pues pago con una criptomoneda, ¿no? ¿Y eso cómo se logra? Gracias al blockchain. ¿Qué es el blockchain? El blockchain es cuando nosotros queremos hacer una interacción de punto a punto, pero sin un intermediario. Eso sería la diferencia. O sea, por ejemplo, en un pago normal en dólares hay un banco en esa función financiera y en blockchain no, es directo el pago. Es como si de forma física yo te diera el dinero, así para poner una analogía. También está lo que es el cloud y el internet, que son las conexiones que necesitamos porque todo esto está guardado lógicamente en la nube. Y también los dispositivos de realidad virtual y lo que es la realidad mixta. El NFT también es algo muy importante en el cual es algo que se ha puesto un poco de moda, que son ese tipo, por ejemplo, de compras digitales de cosas únicas, no fungibles significa. ¿Qué quiere decir? Que yo compro una obra de arte digital, es única y tiene un precio. Puedo comprar una canción o cualquier tipo de objeto que va a ser único, a pesar de que es digital, es único y tiene su propio costo y sus propios beneficios. Y lógicamente también esto pues va condicionando que el metaverso tome más fuerza, ya que muchas veces se puede comprar desde una galería, una pintura, e inclusive hasta una casa virtual, un terreno virtual, aunque son conceptos que escuchamos un poco raros, pero son reales. Hay gente que lo paga para tener un espacio virtual, inclusive suben de precio también, como en la vida real. Entonces el metaverso de una concepción pues casi quiere simular la vida real, pero a través de sistemas digitales. Por eso nos dice que la parte digital en todas las cosas y lógicamente lo que ha hecho que esto crezca mucho, pues las redes sociales, ¿no? Que al final es lo que el ser humano en su principio quiere hacer, es interactuar con otras personas, y esto pues también lleva un beneficio para todos, ¿no? Porque podemos conocer personas de otros lados que de otra forma pues, sería completamente imposible a lo mejor por las distancias. Dentro de esto también está lo que es el ecosistema que lleva el metaverso, ¿sí? El ecosistema que lleva. En este caso, el ecosistema se basa en algo que ya les mencioné hace un ratito, pero bueno, esto es lo principal, ¿no? El blockchain, como les decía, las interconexiones anónimas de datos, donde no se necesita un intermediario que esté viendo qué operaciones se hace. Esto es desde que tú entras a una aplicación, pagas un servicio, interactúas con alguien, no hay alguien intermediario que esté vigilándolo de cierta forma. También entra aquí mucho lo que es la inteligencia artificial y el machine learning, el aprendizaje máquina. Eso también es fundamental porque cada vez las aplicaciones, al ser más complejas, necesitan mayor cantidad de datos y mayor procesamiento. Entonces la inteligencia artificial ha beneficiado tanto en poder reunir todos estos datos, ir generando mejor información, mejor experiencia de los usuarios, y todo esto pues mejor desarrollo de aplicaciones de software.
También lo que son los dispositivos físicos han evolucionado. Ahorita igual les voy a mencionar algunos de los más principales y populares que podríamos adquirir para empezar a entrar a este tipo de realidades virtuales. Los juegos también ha sido algo que ha avanzado mucho y que siento yo en mi perspectiva que también beneficia mucho a la educación, ya que como sabemos, pues los jóvenes pues, les encantan los videojuegos, ¿no? Es algo que no podemos evitar, pero qué bien que los videojuegos en un entorno virtual cambian mucho, ya que interactúas y esos videojuegos se pueden aprovechar para aplicaciones educativas, no solamente de entretenimiento. Sí, el Internet y el cloud pues ha mejorado muchísimo, ¿no? Las redes 5G, 6G, etcétera, pues ha hecho que las velocidades de Internet sean mucho mejores y que existe una conexión como tal. El NFT, como les decía, la compra y venta de información y el Internet en todo, ¿no? Eso también ha permitido que el metaverso se puede utilizar inclusive hasta en el celular con un equipo muy básico, también podemos entrar, no es necesario a veces comprar equipos muy caros, ¿no? Que muchas veces pensamos, no, pues el metaverso vas a gastarte 25,000, 30,000 en un equipo, cuando hasta en el celular se puede, solamente es conocer cómo puedo entrar y hacer ese tipo de situaciones. Sí, en este caso, los tipos de metaverso según su tecnología y enfoque también es algo muy importante que tenemos que conocer. En este caso, tiene cuatro vertientes, que es la ampliación, ajá, la parte externa, íntima y la de simulación. Sí, se oye un poco raro, pero está muy fácil. Sí, por ejemplo, aquí entre lo que es la realidad aumentada, es algo que inclusive hemos utilizado mucho o lo estamos utilizando desde leer un código QR, ver una imagen. No sé si se han visto, por ejemplo, te pueden meter hasta Amazon y ver un producto y te lo ver en VR y lo ves ahí, ¿no? Montado en tu celular en un entorno físico. Esa es la realidad aumentada, ¿no? Sobreponer un software sobre la realidad, que es algo que ya está muy de moda y muy común de utilizar. Luego está lo que es el eye jogging, que en este caso es la medición de datos, ajá, de la vida. Por ejemplo, cuando te pones un smartwatch y ves que cuántas calorías y qué nivel de oxígeno en la sangre y todo eso, también se puede utilizar para el metaverso para tener datos. Igual más adelante les muestro un ejemplo de cómo se usa. El mundo espejo, pues también es algo muy común. El mundo espejo se trata de simplemente de captar la realidad y que tú a través de un visor veas una simulación. No, pues que quiero entrar al museo fulano de tal y interactuar, caminar. Eso es el mundo espejo. Quiero ver Google Maps, pero ya con realidad virtual y caminar. Eso se refiere al mundo espejo. Y el mundo virtual, que ese es el que más nos llama la atención, pues sí ya es con un avatar, entrar y a lo mejor mundos que físicamente no existen, pero con la imaginación van creándose, ¿no? Y ese sería el mundo virtual. Esas son las cuatro enfoques que se pueden utilizar actualmente. La realidad aumentada, la obtención de datos biométricos de las personas, el mundo espejo y el mundo virtual. Así de fácil. Y se le llama externo, íntimo, simulación y ampliación dependiendo lo que necesitemos. Si es externo, es porque está fuera de mi contexto. Ampliación es los datos que yo tengo, pero quiero mejorarlos, ¿no? Es como si, por ejemplo, me pongo unas gafas y quiero ver datos. Eso, por ejemplo, es muy aplicado, por ejemplo, en nuevas tecnologías en el área médica, que es el área que más me gusta un poquito. Por mi área de la Facultad de Enfermería he visto mucho. Por ejemplo, vas con un paciente, en lugar de ver el historial clínico físicamente, ya lo traen digital, lo cargan y ahí tú lo estás viendo en ventanas. O los signos vitales en tiempo real, ¿no? En lugar de ir al monitor y verlos, ya los puedes ir viendo. Igual, por ejemplo, en el área de ciencias del deporte, donde también he trabajado un poquito, los datos biométricos, los datos de presión arterial, oxígeno en la sangre y todo eso, generan mucha información, la cual puede mejorar los entrenamientos deportivos, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones. Más adelante igual les muestro algunos ejemplos que hice por ahí para ustedes. También el metaverso se ve en diferentes formas, dependiendo también en este caso la monetización y la parte industrial. Estos serían los mundos principales que hay. Están por un lado, de este lado izquierdo, los que dicen centralizados, que está Meta, Her2, que estos tienen que ver con el blockchain, lo que decíamos, la parte anónima de conexión, y están estos otros que es Sandbox y Decentraland, que son descentralizados. Estos de aquí son los, vamos a llamarlos así, son los mundos abiertos, donde una organización sin fines de lucro, puedes aquí generar tu metaverso, y estos pues sí ya dependen de una empresa. Meta, recuerden que es de Facebook, ¿no? De esta parte. También están los metaversos tradicionales que fueron como que los primeros y casi la mayoría fueron de videojuegos porque ahí donde inició el metaverso,
que ves Roblox, Minecraft y Grand Theft Auto, que son videojuegos muy populares entre los jóvenes y no tan jóvenes también, que realmente en una experiencia virtual, pues es otra cosa, ¿no? Es muy diferente jugar un juego inclusive aunque lo juegues en un Xbox o lo que tú quieras, no tiene nada que ver jugarlo a través de una aplicación de realidad virtual. Y aquí podemos ver ya lo que sería la fusión de ambas, ¿no? Lo que es la realidad virtual, la aumentada y ya algo que es muy común, que es la mixta. La gran mayoría de dispositivos de hardware ya tienen estas tres características integradas en el mismo visor. Por un lado tenemos la realidad aumentada, que es lo que les comentaba, te pones el visor. Muchos han visto, por ejemplo, la película de Iron Man, por ejemplo, ¿no? Que trae su visor y que ve datos. Esa sería la realidad aumentada. Sí, y ya la realidad mixta es ver esos datos, pero al mismo tiempo interactuar con los datos. Ajá, inclusive ya hay hardware que no solamente es con la vista, puedes sentir los objetos, te puedes colocar guantes ápticos, traje áptico y sentir los movimientos, sentir los objetos, ya no solamente es verlos, ya inclusive está avanzando un poco más hacia la parte de sentirlos. Entonces eso ya se convierte en algo totalmente mixto porque ya estás muy adentrado en esto. Y también la parte virtual, pues ya se visualiza ya totalmente en una inversión completamente 360, donde estás en un cuerpo virtual y estás explorando un mundo totalmente diferente al mundo donde estás ahorita. Igual más adelante les voy a mostrar una demostración de cómo se hace. Sí, y estas serían las diferencias principales entre la realidad aumentada y la realidad virtual. Sí, la realidad aumentada pues modifica nuestra realidad completamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí en Zoom pues, tenemos una pantalla, los puedo ver a ustedes ahí a través de su cámara. Eso podría decir que es una realidad aumentada. También lo podemos hacer a través de dispositivos móviles, lo que les comentaba, ¿no? Escaneas un código, ves, ahí ves los datos, toda esa parte. También fomenta los productos y servicios. Tiene múltiples aplicaciones, como ya hemos visto un poquito, y tiene una inmersión parcial. ¿Qué quiere decir? Que solamente a través de la pantalla, pues puedo ver ese tipo de datos. A diferencia de la realidad virtual, que ya se crea una nueva realidad, ¿no? Yo ya estoy en un mundo completamente distinto. Aquí sí ya necesito un hardware especial, que es un visor, totalmente, que es como una computadora prácticamente que te colocas en la cabeza, donde ya tienes todo el software y el hardware implementado. En lo que es el producto, pues es en sí mismo el mismo dispositivo, tiene todo, tiene la diferencia también que se centra mucho en los videojuegos, que es lo más popular, pero también en muchas aplicaciones educativas, y en este ya tienes una inmersión total, ¿no? Ya te pones el visor y te olvidas físicamente dónde estás, ¿no? Te trasladas a otro mundo literalmente. Sí, entonces sí tiene unas implicaciones muy buenas, muy interesantes, que en algunos años, yo siento a unos 10, 15 años más, va a ser algo ya muy común como ahorita traer un celular inteligente. Ya va a ser algo que como los costos van disminuyendo, cada vez va a ser más común acceder a estos dispositivos. ¿Y qué tipo de dispositivos, hablando de hardware, podemos tener? Les voy a presentar los tres que he probado y que son los más comunes y sencillos de poder adquirir. Estos los pueden comprar si quieren en Amazon, ya los venden, lo compras. Por ejemplo, está el Oculus Quest 3, que es en el que les voy a mostrar los videos que grabé para ustedes. Este dispositivo cuesta más o menos 14,000 pesos, más o menos una versión nuevo, e incluye lo que ven ahí en la imagen, incluye el visor, los dos mandos, y eso es todo lo que necesitas. No necesitas más hardware, ni una laptop, nada de eso. Esta es la ventaja que tiene este dispositivo, y para mi parecer y con lo que he estado probando es el más común y mejor que les recomendaría si quieren iniciar en este mundo virtual, es el mejor. Porque por el costo te ofrece mucho, es el costo de una laptop promedio, ¿no? 15,000 pesos, no es tampoco tan alto el costo, y no necesitas PC ni cable, solamente una conexión Wi-Fi, te los colocas y eso es todo. Y ya tú te metes, hay una tienda de aplicaciones, descargas las aplicaciones que vas necesitando y listo. Esa sería la primera y la más, para mi gusto, sería la más eficaz. Después está otra que sería la PlayStation VR, que esta es de Sony, es de las mismas, de PlayStation, de la consola de videojuegos. A diferencia de la anterior, esta sí necesita ser compatible o conectarse con la consola. Este es como si fuera un hardware adicional al PlayStation 5, por ejemplo, que es la última versión. Pero este está optimizado para videojuegos. A diferencia del anterior que les mostraba, este es para el metaverso totalmente.
Estas están hechas por la empresa de Facebook, que ahora se llama Meta. Por eso llaman Meta Quest 3, es la última versión. Y estas son las de Sony. Esta tiene unos gráficos un poquito mejores que en el aspecto de los videojuegos. O sea, ya que te los pones y navegas el mundo, se ve un poco más claro, pero a diferencia de esta, no tiene la realidad mixta. Esto sí la tiene. Puedo tener realidad virtual y realidad mixta en el mismo dispositivo. Si se dan cuenta aquí enfrente, tiene estos como tres ventanitas. Son las cámaras. Estas cámaras tiene unas cámaras para que tú puedas ver el entorno virtual, o sea, te los colocas y puedes estar caminando en una clase y tú puedes normal. Activas la realidad virtual y ya desaparecen todos y se hace un mundo virtual como tal. Y de este lado tiene otras cámaras, pues para poder detectar los movimientos de estos mandos que son inalámbricos. Y en este tiene estas cámaras nada más para detectar los sensores de movimiento en las manos, pero no tiene como tal una realidad mixta tan real, porque pues no se necesita, ¿no? Para un videojuego tú lo que quieres es estar inmerso, no estar viendo afuera, ¿no? Si no, mejor lo pongo en la televisión el juego y ya. No, esa sería la diferencia. Y están estos otros de la empresa HCT Vive, que también los he probado, pero estos sí son muy costosos. Los costos de estos no lo dije, estos andan como en 25,000 pesos más o menos, un poquito más caros. Y estos sí ya andan como en 60,000 pesos, los HCT Vive. Estos ya se utilizan para, por ejemplo, simulaciones ya en áreas más avanzadas de ingeniería, de otro tipo de cosas, porque ya tiene sensores ápticos. Estos cuadritos que ven aquí escanean el cuerpo y ya empiezan a ver más movimientos. Tiene más sensores, por eso también el costo, pero la diferencia es que este también requiere una computadora. Sin una computadora muy potente no funciona. Esto tienen que ir conectados a una computadora y estos los utilizan mucho, por ejemplo, para aplicaciones de arquitectura, ingeniería, robótica, donde necesitas hacer ya simulaciones más avanzadas, más precisas. Esta sería la opción. Entonces, para en este caso la parte universitaria y la docencia, pues los MetaQuest 3 sería la opción más viable, ya que también en el aula inclusive los puedes transmitir. Lo que tú estás viendo es lo que yo hago con mis alumnos, he hecho algunas prácticas con ellos. Por ejemplo, anatomía humana, ¿no? Pues vamos a ver el cuerpo humano. Lo vemos en realidad virtual, se lo coloca el estudiante y lo conectamos al proyector de la escuela normal y ellos, los demás alumnos, sin necesidad de cada quien tener uno, porque esa también es la otra, ¿no? Que piensan, cada quien se tiene que comprar uno, si no, no funciona. No, con uno solo, el profesor lo puede traer, lo llevas a la clase y los demás pueden ir viendo y interactuando a través de otras pantallas. No es necesario solamente que el que lo trae lo vea, también lo puedes proyectar a un celular, a una laptop, lo que tú quieras. Y les voy a mostrar algunas demostraciones. A ver, les voy a compartir. Este es otro ejemplo de aplicación igual de cuerpo humano. Human Anatomy VR. Vamos a darles una pequeña demostración. Aquí estamos, por ejemplo, ya en una sala virtual, ¿sí? Donde podemos estar interactuando con diferentes elementos. Ay, pero no continuó el video. Bueno, ahorita les muestro. Como que se pausó un poquito. ¿Verdad? Sí, dejen ver. Aquí está ya. Este es otro ejemplo de aplicación. Si no, aquí tengo otro, no hay problema. Aquí está. Este ya está completo. Les voy a presentar otra aplicación de anatomía. En este caso se llama Anatomy and Psychology Lab, la cual igual nos permite interactuar con partes del cuerpo. En este caso ya estamos dentro de la aplicación. Nos da un menú. En este caso vamos a hacer un ejemplo con el sistema esquelético. Y por ejemplo podemos observar un cráneo y descomponer sus partes. O inclusive verlo y ver cada uno de los elementos, teniendo una interacción totalmente completa con él. Sí podemos observar cada una, tener inclusive pues una percepción más real de cómo es los componentes físicos de un ser humano en este caso. Sí, entonces podemos hacer eso. También tendríamos un esqueleto, por ejemplo, completo. Igual podemos interactuar, ¿sí? Inclusive movernos a través de él. En este momento me estoy moviendo de una forma física. Y podemos, como si estuviéramos dentro de una mesa,
Puedes interactuar con cada uno de los elementos, los huesos, volverlos a armar. Sí, sin ningún tipo de problema nos podemos mover. Para los elementos, girarlos, etcétera. También podríamos hacer lo mismo con el corazón. Podemos observarlo, por ejemplo, en animaciones y ver cada uno de sus elementos y nos explique todo el proceso de la circulación sanguínea en este caso. Podemos ver el corazón igual sus elementos, cada uno de ellos, y observarlo. Aquí con este nos va dando la descripción de cada uno de sus componentes y así como la parte externa. Entonces, este sería un ejemplo de cómo podemos utilizar la realidad virtual en el área de medicina, aprendizaje del cuerpo humano, así como hay cuerpo humano, también para veterinaria también hay aplicaciones donde igual con un animal podemos ver su diferente anatomía. Sí, entonces, como se dan cuenta, es algo muy interesante ya que nos permite interactuar de una forma pues muy dinámica aquellos elementos que nosotros quieramos conocer. Sí, de una forma muy dinámica, de una forma muy real. Estando aquí, a lo mejor en el video no se aprecia completamente, pero realmente sientes que estás aquí interactuando. Y cuando ya empiezas a interactuar con los elementos, cada vez más sientes más real todo. Entonces es algo muy interesante. Sí, entonces como vieron en el video, y igual ahí se los puse, no, en el video no se aprecia realmente, pero tú cuando lo traes, realmente sientes que estás ahí en una sala con este caso en el cuerpo, ¿no? Y lo es todo a tamaño real. O sea, realmente es algo que es muy interesante y a los estudiantes les agrada mucho, sí, porque es diferente no verlo en una lámina estática o en un video, a que tú te pongas el equipo y empieces a interactuar con él y realmente les da otro aprendizaje, ¿no? Y más los que son kinestésicos, esos alumnos que tenemos kinestésicos, pues les encanta esto. O sea, realmente les da otra visión. Les voy a mostrar otros ejemplos. Por ejemplo, este es para aquellos que enseñan idiomas, también hay aplicaciones. Y les voy a poner el video y ahorita se los explico. Inglés, italiano, español, japonés, etcétera. Sí, les voy a dar una pequeña demostración. En este caso, aquí nos muestra un virtual totalmente interactivo donde podemos tener diferentes situaciones de la vida para poder practicar algún idioma. Por ejemplo, aquí nos dice comunicaciones inmersivas, ahorita nos hace una demostración. También un vocabulario inmersivo. Con un calendario. Doctor César, como que perdimos un poco el audio, pero si fueras tan amable así nada más de compartirnos a grosso modo, cuando estamos en el mundo virtual y está ahí el calendario, ¿qué podemos hacer ahí, por ejemplo? Claro, sí se perdió un poquito el audio por la conexión a internet. Sí, mira, lo que podemos hacer aquí inclusive es trabajar con avatars, hacer conversaciones reales con inteligencia artificial para poder practicar no solamente la escritura, la lectura, sino en este caso el habla, ¿no? Que es lo que muchas veces más nos cuesta. Déjame voy a adelantar, por ejemplo, un poquito aquí. Aquí simula, por ejemplo, que vas a un aeropuerto, que entras a un hotel, que interactúas con el tren. Nos da capítulos, por ejemplo, aquí está. Aquí, por ejemplo, ya entras y hablas ahí con y te da las opciones que puedes decir, por ejemplo. I can't hear you over the noise. Y nos dice cosas que podemos decir. Voy a hacer el ejemplo. Pardon me?
Sí, entonces ahí nos va dando los ejemplos, tú vas hablando y te va diciendo el sistema, lo dijiste correctamente, lo dijiste incorrectamente, y Very ya well. nos permite ahí pues, hacer una interacción total, ¿no? Y eso también pues te quita el miedo cuando aprendes un idioma, ¿no? Porque muchas veces nos da pena hablar con una persona real, entonces para ese tipo de personas, Nice. pues este tipo de actividades son muy buenas, ya que te sientes como que estás ahí. En el video se ve diferente, pero ya que te lo colocas, realmente te sientes que estás sentado ahí en ese caso en el tren, ¿no? Y te da todo, les vuelvo a decir, todo un mundo. Y tiene muchos capítulos. Va desde el hello hasta ya conversaciones completas, ¿no? Ese sería otro ejemplo de lo que es para los idiomas. También hay otro, les voy a colocar rápidamente este. Estás en un entorno virtual con objetos virtuales y es para aprender vocabulario, por ejemplo. Te va diciendo, coloca el vaso sobre el microondas. O te va diciendo el nombre de los objetos y tú los vas colocando y los vas memorizando. También es algo muy bueno para aprender idiomas. Como puedes tocar Microwave. todo el mundo virtual, Cup. pues te lo vas aprendiendo mucho Microwave. mejor a que lo leas en un libro y que la imagen y que no sé qué. Aquí es realmente lo aprendes mucho más fácil. Si realmente te da instrucciones y te da vocabulario y ahí te va diciendo todo Put lo the que fork puedes in the hacer. cup. Put the cup on the bottle. Y te va dando las instrucciones, tú lo vas haciendo, te va dando Close the puntos microwave. y vas repasando todas las palabras, ¿no? Y ahí tú puedes ir colocando qué palabras quieres aprender, cuáles no, etcétera. Ese también es muy interesante para poder aprender el vocabulario en inglés. Déjenles, voy a mostrar ahora la parte deportiva. También hay para aquellos que les gusta el deporte o enseñan actividad física. Les voy a poner un pequeño fragmento de este. La cual nos permite Es un hacer simulador, lo que actividad les física. decía, obtiene datos, cuántas Completamente. calorías, cuántos tus movimientos Sí, tenemos, tienes, por ejemplo, y diferentes son escenarios entrenamientos. Ya les voy a adelantar un poquito. Ahí está. donde se van a acercar figuras y van a Y ahí tú pues vas haciendo ejercicio mientras vas jugando al mismo tiempo. Es algo igual muy interesante que podemos tener. de cómo es esto. Ahí está el movimiento de las calorías y pues tienes que ir moviéndote con los objetos. Y pues ahí estás haciendo ejercicio mientras estás jugando un videojuego. Igual es benéfico para la salud en este caso. Pero aparte de estar jugando el juego, estás obteniendo datos biométricos, movimientos, cuántos kilómetros por hora te mueves, todo eso. Y así es lo que trata el juego como tal. Esta malla que ven aquí como que se ve, déjenme regreso. Aquí está como crucecitas y todas esas mallas que se ven, esas son de seguridad porque tú tienes que crear un campo virtual. Estás en tu casa, en el aula. Si te llegas a salir un poco, te marca eso para evitar que choques con algún objeto, porque ese también luego es el miedo que se tiene con la realidad virtual. Ay, que ya cuando ves ya estoy caminando en una escalera y me voy a caer. Aquí si te sales del virtual, se activa la cámara externa y ya ves otra vez todo. O sea, no hay ese riesgo, es la ventaja que tiene este tipo de dispositivos, ¿no? Y pues realmente pues te lo pasas rápido. Aquí, por ejemplo, está diciendo cuántas combinaciones, cuántas calorías, qué velocidad llevas. Y como va registrando los datos, los va generando. Este tipo de datos también se puede utilizar en este caso estoy utilizando para una investigación igual de actividad física en algunos estudiantes de ciencias del deporte para ver sus rendimientos, sus condiciones y como ya te genera los datos, pues ya los puedes guardar y ya de ahí generas lo que tú quieras, ¿no? También para la parte de investigación son muy útiles. Pues les voy a mostrar otro ejemplo. Este ya es de un entrenamiento deportivo. Déjenme adelante un poquito. Aquí ya tienes un avatar como tal. Un avatar entrenador también. Y es un gimnasio virtual totalmente. Tienes ahí qué quieres trabajar, cómo lo quieres hacer, y ya vas siguiendo al entrenador que te colocan ahí. A ver, en adelante un poquito para que vean cómo son los ejercicios. Y ahí está, ya estás con el avatar y ya tú te vas moviendo con él y vas haciendo la actividad física. Te marca el tiempo, te va marcando todo eso. Y ahí es totalmente guiado, ¿no? Ya ahí es como si tuvieras un entrenador privado prácticamente, pero a través de la realidad virtual. Y esto pues también puede ser social, si te conectas con otras personas, pues llenas el gimnasio con otros y pues todos llevas ahí. Todas las opciones y simplemente Entonces es realmente algo muy interesante también, ¿no? Que también se puede hacer en un mundo virtual. Te va dando ahí, hace este movimiento, hace el otro y ahí te va marcando cuántos segundos te quedan y todo, ¿no? Y ahí les muestra un poquito el mundo virtual. Y puedes interactuar con todos los objetos que ves ahí, ¿no? Te puedes subir a cualquier tipo de aparato que tú quieras.
Sí, entonces este sería otro ejemplo de cómo se puede utilizar en el área de actividad física. Así que también es algo muy interesante. También para los que les gusta deportes, también está, por ejemplo, esto. Déjame, voy a detener un poquito el audio porque tiene mucho volumen, porque así se escucha cuando estás en un estadio virtual, pues te simula todo totalmente. Le voy a bajar un poquito, pero sí es como si estuvieras en un estadio totalmente, por ejemplo, de básquetbol en este caso, y pues puedes rebotar la pelota, jugar totalmente a través de esto, de esta realidad virtual, y pues ya llega un momento que te sientes ahí, como si realmente hubieras jugado básquetbol, aunque no lo creas, hasta el cuerpo se siente como la mente se conecta tanto con esta plataforma, sientes que realmente estás jugando y quemas las mismas calorías como si jugaras realmente. Se siente súper, súper bien, la verdad es algo muy, muy entretenido y que tiene muy buenas implicaciones porque igual pues te lleva, por ejemplo, en este caso es de NFL, todas las reglas totalmente del juego están ahí implícitas. Entonces también es algo muy interesante que se me hace muy útil para aquellos que enseñan esta parte del deporte. Y ya casi para terminar esta parte estaría lo que es el metaverso. Les voy a enseñar cómo es. En este Y ahora les caso voy a mostrar otra parte que tiene la es el metaverso, que es la realidad virtual. Ejemplo, esto es lo que les mencionaba al principio de la presentación, ¿no? Un metaverso como tal, este es VRChat. Aquí ya vamos a conectar socialmente con otras personas de cualquier parte del mundo. en este caso con VRChat. Ahí está, ese Voy a sería hacer una lo que es el pequeña metaverso como demostración. tal. Ya es un universo Estamos en lo que creado se y tú conoce puedes ir como el navegando metaverso. en él. Ya yo les voy explicando. Aquí, por ejemplo, ya estoy navegando y estoy caminando, literalmente caminas, hay portales, que esos son los universos que les decía, el multiverso. Ahí están esos portales que están al fondo a la izquierda. Y aquí es donde tú creas tu avatar. Aquí tú seleccionas qué personaje quieres ser en ese momento, lo seleccionas, y ya el sistema te cambia y ya con ese personaje te van a ver todos los demás, todas las demás partes social que tú quieras, ya seleccionas tu avatar y ya aquí en el video, disculpen que se ve así como movido, pero son los movimientos que uno hace con la cabeza, no, no crean que, por eso se ve así como que, pero tú cuando estás ahí, pues no lo ves así. Y ahí serían los diferentes metaversos que puedes entrar. Los principales, ya nada más te acercas, entras y listo. Hay muchísimos metaversos en muchos idiomas, en español, inglés, francés, etcétera. Y eso pues también te permite conocer, también por categorías, ¿no? Pues que a mí me gusta la lectura, me meto en metaverso de lectura de tal libro y hay mucha gente que se interesa en ese libro. Deportes, me meto de deportes, de juegos, me meto de juegos, académico, me meto esto, práctica de idioma inglés, me meto en esto. Y ese es el menú que muestra la variedad de metaversos, que hay infinidad, ¿eh? Yo no me he metido a todos, pero más o menos hay unos 5000 metaversos diferentes. Y hay metaversos, lo que me sorprende es que hay metaversos que hasta niños de primaria y secundaria han creado, ¿eh? Aunque se oye raro, me he metido en algunos que pues, es un niño el que lo crea y está ahí. Y dice, yo hice esto, yo hice lo otro, y crean sus mundos porque no es tan complicado hacerlo, no necesitas saber programación. Por ejemplo, aquí me voy a meter a uno que simula México, es un metaverso de México, y aquí ya entras y aquí ya estás. Ahí está el simulador. Tarda un poquito en que se conecte, le voy a adelantar un poquito el video. Y aquí entras y este es México según el metaverso. Está todo lo que conocemos, ¿no? El Oxxo, el Electra, todo está ahí. Inclusive cosas, ¿no? Que un anexo y no sé qué, pero ese es el metaverso como tal. Y ahí interactúas con diferentes personas. Te metes a la tienda, compras, etcétera. Voy a poner un poquito de audio porque también tiene sonidos como si En otras simulara. personas que se conectaran. Ahí está el Oxxo, Podríamos ahí está interactuar, puede ser todo. que inclusive Sí, entonces está todo realmente literal. Te ya que lo puedes que estoy diciendo en meter este y hacer momento, pues es compras y todo, ¿no? Y es lo que sí, decía, o es sea, un hay gente que ejemplo sí realmente compra en estos metaversos, pagan por un producto virtual o subirse a tal cosa, etcétera, ¿no? Y eso sería un ejemplo. Entonces, hay también metaversos educativos donde son salones de clase. Ahorita les muestro uno también, donde vas, te sientas, puedes dar una clase, tomar una clase, etcétera, ¿no? Entonces, este sería otro ejemplo de lo que es la inversión social ya del metaverso como tal. Sí, lo voy a adelantar un poquito más. Y aquí hay otros metaversos, está cosas tan así como digan, McDonald's, tal lugar, etcétera. Como les menciono, hay muchísimos metaversos donde tú puedes entrar y está, por ejemplo, está en un McDonald's virtual, ¿no? Y ahí están otras personas con sus avatar. A ver si ahorita se ve por ahí.
pero igual puedes caminar, navegar, ver todo, ¿no? Y en diferentes idiomas, casi el idioma que prevalece más es en inglés, pero pues también es muy bueno porque te ayuda a practicarlo y ahí es con nativos reales. O sea, ahí sí ya muchos se meten, esas por ejemplo son los avatars, son las personas que estaban conectadas en ese momento y da el nombre, le aparece de qué países son, etcétera, ¿no? Y ahí ya es una red social como tal. Ahí ya estás interactuando con ellos, platicas, etcétera, ¿no? Y ahí haces transacciones, lo que tú gustes hacer, ahí lo logras en ese tipo de simulaciones, ¿no? Entonces realmente es algo muy, muy interesante que realmente pues, permite, y les digo, hay muchísimos temas, o sea, es una infinidad de temas que si no exploras, pues nunca vas a conocer, ¿no? Pero sí, realmente es esto es el metaverso como tal. También en este caso, por ejemplo, les presento de una aula virtual. Hagan Vean, por ejemplo, aquí. Podemos estar en un salón virtual. Ahí está. Ese sería un salón virtual. Ahí sí ya puedes tú invitar a quien tú quieras del metaverso y voy a dar una ponencia, voy a dar una clase. Y ahí te sientas y ya puedes cambiar de lugar y ser el profesor, ser el estudiante y puedes interactuar con todos los elementos. Escribir en el pizarrón, prácticamente como en lugar de dar una clase en Zoom, pues la das en esto, ¿no? Y cambia totalmente la dinámica porque te sientes más propio en un aula que simplemente solamente en Zoom, ¿no? Y eso hace mucho más entretenido a las clases también. Entonces es algo que también pues, se puede aprovechar para la parte de la educación, esta parte de las aulas virtuales y todo lo que conlleva. Y esto sería ya casi para finalizar las les voy a demostraciones, mostrar rápidamente cómo lo que funciona sería la realidad mixta. Esta es la realidad mixta. Estoy en un aula de clase y ahí estoy yo viendo pues el proyector, el aula y estoy trabajando, por ejemplo, con unos documentos. Podemos trabajar inclusive como si trajéramos una laptop con un teclado virtual y abrir un documento de lo que tú gustes, Excel, PowerPoint, etcétera, y al mismo tiempo estar viendo la realidad. O sea, no te estorban en lo absoluto, puedes estar trabajando ahí con los estudiantes y la ventaja que tiene aquí que en la realidad mixta ya no necesita los mandos, ya puedes trabajar con las manos. Detecta tus manos los sensores y es como si fueran pantallas táctiles prácticamente. Sí, ahí estoy con las manos, moviendo las ventanas, trabajando con todos estos dispositivos, ahí están los menús. Tiene un sistema muy parecido al de Windows, si estás en el aula normal y trabajando con los dispositivos. Esto les digo, lo podemos proyectar, estar con los estudiantes y interactuar y todo lo hace mucho más, pues más llamativo, ¿no? Puedes ver videos, presentaciones, abrir cualquier aplicación, lo que quieran y pues ahí lo puedes estar observando, ¿no? De una forma muy dinámica. Aquí, por ejemplo, hago un cambio en esta parte. Activo el modo virtual y ya desapareció el salón para mí y ya estoy ahora en la playa en un instante y sigo estando físicamente en el mismo lugar. Ahí ya puedo estar, si el entorno que estoy es muy ruidoso, no me gusta, le puedo conectar unos audífonos y ya estoy trabajando en la playa prácticamente, ¿no? En ese momento, si no quisiera interactuar con nadie o en un mundo virtual y listo. Y ahí es lo que se puede hacer. Sigo trabajando con las mismas aplicaciones y en un momento otro regreso al mundo real y listo. Puedo ver YouTube, lo que yo quiera. Y la ventaja que lo ves en pantallas súper grandes, de 100 pulgadas. Tú seleccionas 75, 100, 120 pulgadas. Vean ahí las pantallas, es casi lo de un proyector, sin necesidad de tener un proyector, ¿no? Realmente puedes estar interactuando con los videos y listo. Puedo tener ahí para ver las noticias y a la vez trabajar en una presentación, no sé lo que quieran, ¿no? Entonces esa es la parte, o ya verlo a pantalla completa como si estuviera en el cine, igual lo puedo poner. O sea, realmente te da muchas posibilidades, la realidad mixta, ¿no? Y las imágenes se ven con una claridad, única, es como si estuvieras ahí prácticamente. Bueno, esa sería, por mi parte, sería todo en estas las demostraciones. Si quieren, gustamos una actividad por ahí que se les va a compartir. Muy sencilla, si quieren capturar ese código QR, si no, ahorita igual en el chat les paso este link para que la puedan hacer. Ahí está. En este caso se van a meter ahí y les coloqué en el link la tienda del metaverso. Van a poder acceder desde cualquier dispositivo, ¿eh? No es necesario que tengan una cuenta ni nada de eso. Entran y analicen, si quieren ahorita igual yo lo abro para que lo veamos todos. Y vean las diferentes y cientos de aplicaciones que hay, en este caso para
para este tipo de dispositivos de realidad virtual, para que realmente lo podamos analizar. Y de ahí vean qué aplicaciones, cada una tiene sus demos, tiene videos, tiene diferentes cosas. Y de ahí, ¿cuáles de ustedes les gustaría emplear en su quehacer docente? Yo sé que aquí somos docentes de diferentes áreas. ¿Cuáles me gustaría a mí poder aplicar? Y para que también ustedes conozcan toda la infinidad de aplicaciones, ya que estas poquitas que les mostré no es ni el 1% de todo lo que hay, ¿no? Aquí por cuestiones de tiempo, pues no les puedo mostrar todo, pero sí sería interesante que les den una pequeña vista. Voy a dejar de compartir un momento para ponerles aquí el link para aquellos que no puedan escanear el código. Les voy a colocar, si gustan, aquí el link en el chat. A ver, colegas, nada más, me parece que hay un error en el link, doctor Oscar, porque nos conecta a una de las tareas anteriores, a la de mesa de diálogo de los estudiantes. Pero bueno, creo que es un error nada más de edición del título, porque en las pautas de la actividad, ¿qué aplicaciones encontraste en el sitio web? Ya está. Sí, Sí, nada sí, más es sí. el título, es solo el título. Sí, aquí están las aplicaciones, ahí está el link de Meta, se meten. Igual me meto yo y les comparto pantalla. Ujú. Sí, bueno, aprovecho, doctor Julio, para Sí, leer algunos de los comentarios que se han hecho en el claro. chat, porque sí ya tenemos comentarios. Por ejemplo, el maestro Fernando Damián Julián comenta lo siguiente. A ver, espérenme un segundo. Ah, yo perdí los comentarios, no puede ser. Creo que ya lo vi, sería el de Mientras la tecnología avanza, ¿es ese? Así De es, ese sí. Daniel. Ah, Ajá. ok, sí, sí, creo que lo puedo leer yo. Dice, mientras la tecnología avanza inmediatamente a nuevos planos, en educación vamos con complejidad pasando al hipertexto, al mundo del metaverso, al uso de avatares parlantes, inteligencias generativas para interactuar. Pues así es. O sea, realmente la tecnología avanza a grandes pasos y por eso es importante conocer este tipo de tecnologías, ¿no? Muy buen comentario. Sí, Por el ahí que... doctor Oscar nos compartió un par. Por ejemplo, otro dice, nos ha compartido de manera muy ilustrativa las ventajas de cómo se puede utilizar el mundo virtual para algunas actividades docentes. ¿Cuáles son las problemáticas más frecuentes en su experiencia para que el docente o la docente utilice este tipo de recursos desde acercamientos didácticos? Sí, en este caso, por mi experiencia, es primero el desconocimiento total, ¿no? Ya una vez que quieren entrar a este tipo de tecnologías, el hardware, no saber qué dispositivo seleccionar. Siento que por ahí es donde se empieza la parte problemática, porque como les mostré aquí, nomás les mostré 3 visores principales, pero te metes a internet, hay muchísimos. Sería uno eso, ¿qué hardware utilizar? Y realmente ver las implicaciones de software que tú necesites, ¿no? Ver lo que les recomiendo yo es, ¿para qué los quiero? ¿No? Los quiero para una simulación de tal aplicación. Ver primero si existe el software para ese hardware y después comprarlo, porque luego hay veces que lo hacen al revés. Compras el hardware y, ay, esa aplicación que necesitaba no está disponible para ese visor. Eso es Entonces, lo que primero, sí, ujú, quería esto es lo también principal. preguntarte, aparte de eso, perdón la interrupción, ¿cuánto es más o menos en cuestiones de dinero, un Ujú, aproximado de lo que cuesta, por ejemplo, hablando de la aplicación de idiomas, ujú. cuánto Ah, cuesta la ¿cuánto licencia de cuesta software? compraría? Ajá, y el Sí. hardware. El hardware de la versión está ahí, MetaQuest 2 y MetaQuest 3. El MetaQuest 2, la única diferencia que tiene que no tiene la realidad mixta. Esos cuestan más o menos 4,500 pesos, la versión anterior al que les mostré. Nada Ujú. más lo único que no tiene es realidad mixta, pero tiene todo lo demás igual. La que ya tiene la MetaQuest 3 vale más o menos entre 14,000 a 16,000 pesos. Depende de dónde lo compren, más o menos, como es en dólares, cambia un poquito. Depende también cuántos gigas quieran, pero más o menos 14,000 pesos el hardware. Y las aplicaciones, pues los precios son relativos. Por ejemplo, la de idiomas cuesta, hay de $20. Creo que la que les mostré, $20 más o menos, 400 pesos, 370. No son caras las aplicaciones de realidad virtual. Yo también pensaba cuando empezaba en eso, no, pues ha de ser carísimo una aplicación de realidad virtual, ¿no? No, son como un videojuego prácticamente. Hay de $5, $10. Los que más caros que he visto, $50. Pero ya son aplicaciones ya muy avanzadas. Entonces, más o menos se le invierte
pues se pongan el dispositivo, vamos a redondearlo 15,000 pesos, ¿no? Porque le tienes que comprar a lo mejor una mochila, unos accesorios, un cargador, etcétera. Ya, 15,000 pesos. Y que se gasten unos 2,000 pesos en aplicaciones. Yo creo que con eso bastaría. Con la Considerando la el versión, recargo para un alumno. sí, sí, Ujú. ajá, si se quieren comprar una versión más sencilla, pues sería más o menos, porque también, por ejemplo, hay otro que si gustan en otra ponencia, en otra vemos esa parte más sencilla. Hay unos que inclusive son hasta de cartón, los cardboard, y ese le puedes poner hasta tu celular. O sea, ya no, ese cuesta como 250 pesos. Eso es con lo que yo empecé en la realidad virtual, ¿no? Son de cartón y interactúas muy similar. Lógico, las aplicaciones en lugar de traerlas en el dispositivo están en el celular. Te lo colocas y ahí los ves. Entonces, el costo va a ser relativo a la tecnología que tú quieras emplear. Si quieres lo último, más o menos 15,000 pesos. Si quieres algo sencillo, pues con unos 500 pesos, 400 pesos las mexicanos lo haces perfectamente. Entonces, ya es dependiendo ahora sí que lo que necesite, la Gracias. complejidad. Gracias. La doctora Heidi quiere hacer alguna pregunta o comentario. Sí, bueno, mi comentario va sobre todo para los compañeros que son universitarios de la Universidad Autónoma de Guerrero, en que en la Wagro virtual podemos tener acceso a este tipo de materiales, los óculos para la realidad mixta. Por ejemplo, en mi caso, yo soy docente de algunas materias de humanidades, pero entre ellas de artes. Y pues trabajando ahí con el doctor Efraín Marmolejo, hicimos un museo de realidad mixta que hasta la fecha funciona y que ha tenido, pues, han cambiado, ¿no? Las actividades que se realizan ahí. Entonces, pues sí, a veces es muy caro tener acceso a estos materiales que, pues, para nuestro bolsillo como docentes o peor para los alumnos que están, pues, haciendo gastos en su formación, a veces no es posible acceder a ellos, pero pues como docentes podemos buscar las formas de poder acercarlos y hacer algunas actividades didácticas con este tipo de, pues, de tecnología. Muchas gracias. Gracias, doctora. Aquí también hay otros comentarios en el chat. Por ejemplo, también el maestro Oscar comenta, el uso del metaverso requiere la comprensión de conceptos específicos, como los que nos presentaste, Julio, y de las características del mundo virtual que en ocasiones nos puede parecer complejo y distante a quienes no somos necesariamente nativos digitales. Y fíjate que yo ahí también aprovecharía para hacer la pregunta, porque a veces tenemos también el sesgo de pensar que para los chicos va a ser muy sencillo esto. ¿Cómo ha sido la experiencia con los chicos que no necesariamente, aunque son nativos o centennials, ¿no? Están Ujú. familiarizados con esto? ¿Cómo ha sido en tu práctica docente? En mi caso, en la práctica docente, al principio sí se les hace algo, no complicado, sino raro, ¿no? Porque como no estás acostumbrado a entrar en un mundo virtual, más allá de la complejidad, porque la complejidad de utilizarlos, pues no existe como tal, donde los colocas y rápidamente, pues nomás les explicas, ¿no? Con este botón haces esto, con esto lo otro, y en 10 minutos ya empiezan a navegar. Lo que se les hace un poco complicado es la parte física, lo que se le llama como resaca digital, que es como que te empiezas a marear un poco, que como que te sientes que te vas a caer, más cuando son aplicaciones muy movidas, muy interactivas. Esa parte es la que algunos alumnos como que no les empieza, hasta que ya se acostumbran después de unos minutos, pero sí algunos me dicen, no, profe, pues sentí que me iba a caer, me empezó a doler un poco la vista. Ese tipo de cuestiones más que nada físicas son las que yo resaltaría, ¿no? Que es hacer conciencia al estudiante que al entrar en un mundo virtual, pues hay que tener un espacio libre, que no se vaya a caer con algún objeto para no tener algún accidente. Y de la parte de complejidad del uso, pues no se les ha hecho complejo, ¿no? O sea, realmente es nada más se lo coloca, les mencionas cómo, les haces una demostración y pues rápidamente lo agarran y ya les gusta. O sea, realmente es algo que lo hacen como, está muy bonito el juego y aprenden, interactúas. O sea, realmente complejo no es de utilizar, es más fácil que hasta un celular, porque todo lo tomas, es como si fueran pantallas táctiles, tú te mueves, o sea, no tienes que hacer nada. Entonces, complejo no, solamente sí tener cuidado con la parte física del estudiante, ¿no? Ujú. Sí, gracias. Esta parte del bienestar digital, ¿cierto? Que también va a ir Exactamente. asociado a formarlos en este tipo de dispositivos. Doctor Oscar, no sé si quieres comentar algo, ya que estamos ahora con la pauta que dio el doctor Julio para que revisemos ese banco de software, ¿cierto? Así es.
Gracias, Elvia. Estaba yo pensando en los nuevos conceptos que la virtualidad eh, trabajada en sesiones presenciales, ¿no? O virtuales, dependiendo el escenario, nos pueden traer, ¿no? Como esto de bienestar digital, ¿no? O jaqueca. Es decir, ese tipo de asuntos son, me parece que para la mayoría de los docentes, para una buena parte de ellos y de ellas, pues pueden ser un poco novedosos, ¿no? Y creo que ahí puede radicar en parte la dificultad de la transición porque evidentemente más allá del costo, que como nos dijo el doctor Julio, puede variar de algo muy accesible a algo un poco más caro, ¿no? Creo que la barrera está en darse la oportunidad de ocuparla, ¿no? Más allá de tener instalaciones que nos permitan tener internet, por ejemplo, ¿no? En algunas aulas, en algunas sillas, pues esto no es posible, ¿no? Por diferentes razones. Entonces, creo que esta parte, doctor Julio, ¿qué otros conceptos en su experiencia le han como sido relevantes para acercar a sus estudiantes a la hora de ocupar la virtualidad? Sí, otros conceptos relevantes, no siendo tan técnico, por ejemplo, entender qué es un avatar, porque muchas veces le dices al estudiante, no, pues vas a crear un avatar y como que lo asocia mucho a las películas, ah, ¿cómo que un avatar? Ah, vas a crear un personaje donde tú vas a interpretar, ah, ok, vas a entrar a una área virtual, ah, es que es un área virtual, o sea, tienes que ir, conociendo algunos conceptos que poco a poco vas tomando, ¿no? No es realmente, no tienes que conocer tanto de la tecnología como muchas veces, pensamos, ¿no? Ah, que tengo que entender qué es una criptomoneda, tengo que entender qué es un NFT. No, realmente lo vas haciendo de una forma cotidiana y de menor a mayor y como docentes, pues que no le tengan miedo a estas tecnologías, ¿no? No va a pasar nada. O sea, ese fue el objetivo principal de que esto empieza desde la simulación, ¿no? Ese es el objetivo principal de algo simulado, ¿no? Que tú te puedes equivocar, puedes, por ejemplo, equivocarme en un procedimiento médico virtual. Ah, no pasa nada, porque ese es el objetivo, ¿no? Construir un edificio virtual se cayó, no pasa nada. O sea, realmente que no tenerle miedo a esta tecnología, ya que más allá de la complejidad, siento que nos va dando más confianza, ¿no? A los estudiantes, por ejemplo, les da más confianza de, ah, pues ya se me equivoqué, armé mal algo, pronuncié mal ciertas palabras, y se sienten más confiados, porque como están más inmersos en la tecnología, hay veces que confían más en un software que hasta en el mismo profesor, porque pierden ese miedo. ¿No? Entonces, en esa parte. Y como profesores, es ver esa ventaja, ¿no? Si realmente es algo que, como comenta aquí el doctor Oscar, que a lo mejor no todas las aulas tienen esas características, pues sí, ir buscando las formas. Sí, adelante, doctor Oscar, por ahí levantó la mano. Sí. Sí, gracias. Me quedé, ahora que lo escuchaba, pensando en el tema de cómo acompañar la virtualidad con actividades un poco, vamos a llamar, más tradicionales del docente, ¿no? Es decir, lecturas, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser incluso, como nos mostraste en uno de los videos, puedes leer, incluso ocupando la virtualidad, ¿no? Pero en la preparación, antes de entrar a la virtualidad, digamos, en una primera sesión donde se va a ocuparla, eh, requiere alguna planeación específica en tu experiencia, ¿cuáles han sido sus características? Sí, claro, sí, como todo requiere una pequeña planeación, pues primero el tiempo que va a durar la sesión con que vas a estar con los chicos, eso sería lo primero, ¿no? Ah, pues tengo una clase de 1 hora, ah, ok, entonces planeamos. Los materiales también, como cualquier tipo de clase, son fundamentales, ¿no? El metaverso, pues nos ofrece cargar todos los materiales que tenemos en la internet normal y algunos ya inmersivos, como los que les mostré, y también ver qué lecturas, qué videos, ser muy críticos con esa parte, porque si no ahí se pierde el alumno. Como ve tantas cosas, es como llevarlo a un museo y está lleno de cosas. Si tú no le dices, lee esto, observa lo otro, se pierden. Esa sería como la parte principal, ¿no? Que no se pierda la función educativa que le estás dando en ese momento al dispositivo, porque como son dispositivos muy interactivos, muy visuales, el estudiante se pierde. Entonces sería número 1, el tiempo, número 2, qué materiales vas a ocupar y número 3, estar siempre guiándolos. Más cuando es una clase, yo lo que les podría compartir es que proyecten eso en un dispositivo. Yo lo que hago es, ahora vamos a proyectarlo en un proyector, en una laptop o en el celular y yo estar viendo qué está haciendo el estudiante, no dejarlo solo de póntelos y practica inglés, porque luego hay veces que pues ya se metieron a otra cosa o etcétera, ¿no? También las aplicaciones se pueden restringir.
Ahí en el dispositivo tú le colocas, nada más deja que abra tal y tal aplicación. Eso también sería otro tipo. Restringirle al estudiante, porque si no, pues se pierde totalmente. Se mete a un juego, se mete a ver YouTube, otras cosas, ¿no? Entonces realmente sí estar ahí al pendiente de ellos. No, eso no te sustituye, no es de que póntelo y yo me olvido de ti. No, tienes que estar tras de él, inclusive hasta desde otro dispositivo entrar y estar supervisando qué es lo que están haciendo. Gracias. Es interesante cómo este debate de la posible sustitución de la figura docente, ¿no? Con herramientas de la virtualidad. Creo que también ahí está parte, más bien ahí se coloca parte del debate. Pero como nos mencionas, la guía del docente, ¿no? La planeación del docente, llevar al estudiante a objetivos específicos preestablecidos, al menos en la planeación que corresponden a un curso particular, pues siempre es necesario, ¿no? Porque el estudiante, por muy autónomo que sea en su experiencia de aprendizaje, sobre todo al inicio, pues puede perderse, ¿no? O puede interesarse por demasiadas cosas que tal vez no pueda atender de manera, pues más específica, ¿no? Eh, Así es. bueno, vamos a dar paso, doctora Elvia, a escuchar o leer algunos comentarios, reflexiones de quienes nos acompañan el día de hoy en la sesión sobre lo que nos preguntaba el doctor Julio en la actividad. Digamos, intentar ser reflexivos sobre cómo podríamos utilizar o quienes ya han ocupado ese tipo de herramientas, pues cómo las han utilizado, ¿no? Así que abrimos el micrófono, colegas, y también los podemos leer a quienes decidan escribir. Pues yo no creo que represente realmente un problema respecto al papel del profesor. Creo que los profesores somos facilitadores y de alguna manera esto implica también brindarles como que las oportunidades, los espacios para que ellos puedan aprender, puedan reforzar también lo que van, en este caso, checando en cada una de sus unidades de aprendizaje, buscando la manera de investigar, de reforzar. Y creo que ahí el papel del facilitador justamente entraría en el sentido de eh, hacer recomendaciones respecto a qué espacios se le pueden brindar al estudiante para que él pueda justamente hacer retroalimentaciones o investigar o aprovecharlo para su aprendizaje. Me llama mucho la atención cómo todas estas oportunidades, justamente a través de la tecnología, nos permiten en el ámbito de la educación también la oportunidad de aprender, la oportunidad de utilizarlos como recursos justamente, ¿no? Porque anteriormente, con todo esto que nos presentaban, yo recordaba, por ejemplo, algunos juegos, no tengo ahorita el nombre, pero que sí en su momento utilizaban, por ejemplo, algunos de mis hijos referentes a armar ciudades, armar oficios, armar, y ahora que nos estamos dando toda esta situación, pero enfocándola a cómo lo podemos llevar a la parte educativa, pues sí, nos abre un mundo de posibilidades, ¿no? Si bien en el ámbito de la medicina podemos de pronto observar que cuentan con robots o cuentan con equipo muy sofisticado para que las enfermeras o los médicos puedan practicar, pues bueno, también aquí representan otras oportunidades para que ahora sí, tomando en consideración varias carreras, pues también se pueda contar con otros recursos, ¿no? Para ir aprendiendo. Y esto sí me causó mucha inquietud en el sentido de que decía, bueno, como aspectos que de pronto ahorita están mencionando, yo los ubicaba primero como en juegos, ¿no? De los hijos, en juegos, cómo los ve uno de pronto jugando el Xbox o jugando X o Y, eh, también comentaba usted de pronto los juegos que de pronto compraban en la computadora para armar casas, armar ciudades, hacer juego de roles, de pronto que eran, no sé, profesores, arquitectos. Entonces, ese punto de cómo justamente
pues todo este recurso se está utilizando también para el ámbito educativo, ¿no? Y cómo se está aprovechando. Y yo ahí veo también una gran ventaja en el sentido de que los jóvenes, pues de alguna manera están inmersos, para ellos prácticamente, pues es su vida, las tecnologías, y creo que justamente el brindarles estas oportunidades de recursos para su aprendizaje, pues creo que incluso les haría o permitiría generar ambientes de aprendizaje también que fácilmente ellos aceptarían, ¿no? Entonces, sí me puso a reflexionar todo esto que nos está compartiendo acerca de cómo, al final de cuentas, el uso que nosotros le podemos dar a algo, cómo ha llegado, ¿no? También para hacer un gran aporte para la educación en todo lo que nos está dando o ejemplificando, no nada más en la medicina, por ejemplo, en el ámbito de inglés, que de pronto nosotros buscamos como que buscar o hacer algunas simulaciones respecto a cómo el estudiante está en X o Y lugar, en un restaurante, en diferentes contextos, ¿no? Y que de alguna forma, pues esto te permite también que sea más real para el estudiante, brinda como que otras oportunidades, ¿no? Y también para practicar y de manera también, pues ya individual del estudiante pues desarrollar algunas otras habilidades, desarrollar algunas otras capacidades. Entonces, cuando me mencionaban esa parte de que, bueno, el papel del docente, es cierto, hay más oportunidades para que el estudiante investigue, para que el estudiante aprenda, para que el estudiante haga retroalimentación, pero creo que el papel del estudiante sigue siendo importante, porque justamente ahí vemos el papel como un facilitador que va a estar guiando, que va a estar orientando sobre qué actividades justamente pueden ser de utilidad para los estudiantes, ¿no? Entonces, desde esa mirada, pues bueno, eh, nos permitió hacer una gran reflexión, ¿no? Si bien de pronto hablamos del uso de la información, de cómo de pronto, pues tanta información que hay en el Internet y de pronto no sabemos hacer un buen uso de ella, no llegamos a justamente al desarrollo del conocimiento, pero también esta parte que ahora usted nos está señalando referente a cómo estos espacios, pues no nada más tendrían que ser como para la parte de diversión, sino para la parte de aprendizaje, ¿no? Para la parte de involucrarla ahora en lo que es lo que es el ámbito de la educación, ¿sí? Ya sea X o Y carrera, porque pues hay muchas aplicaciones. Muchas gracias. Gracias, maestra Lucía. Tenemos también, creo que un comentario en el chat. Dice Ana Karen, me parece que además de pensar en el uso, el acceso, el desarrollo de prácticas o los cómo, es preciso que como docentes no perdamos de vista los para qué. ¿Para qué incorporo en mis prácticas de enseñanza la realidad virtual o la aumentada o la mixta, también yo agregaría? ¿Para qué incentivo que mis estudiantes o colegas hagan lo mismo? Es decir, que ofrece la realidad virtual, realidad aumentada o mixta, que no esté ofreciendo la realidad social o escolar en sí. Y fíjense que resulta interesante esto que comenta Ana Karen, porque también te quería comentar, doctor Julio, a mí me causó mucha hilaridad que cuando tú presentas el metaverso que emula la escuela, la emula como de la escuela del siglo 19, 18, o sea, sigue poniendo las butacas una enfrente de otras, así sí, muy digital, pero no vemos tampoco ahí en las aplicaciones, en el diseño de las aplicaciones, una perspectiva distinta de la escuela. Pero fíjate que eso, lejos de ser un obstáculo, podría ser como en algún momento dado lo sugirió la maestra Lucía, un elemento de análisis o de crítica, ¿no? ¿Qué cambiaríamos en este espacio? O qué elementos incorporaríamos, no lo sé, o sea, también ver esto con un enfoque crítico de ciudadanía digital ayudaría mucho, o sea, así como preparamos
a los estudiantes o a los colegas docentes tomando estos talleres para saber cómo podemos hacernos de estas tecnologías o qué metodologías emplear, pues también prepararnos en cuestiones de ciudadanía, de bienestar, o sea, saber que sí nos va a dar una resaca digital, como nos lo advertiste, y qué hacer con eso, cómo manejarlo, pero también esta parte de ética, ¿no? O sea, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, dónde está el principio de beneficencia, el de no maleficencia, y cómo entran en juego estos elementos cuando trabajas esto. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí con tus demás colegas a propósito de lo que dice Ana Karen y de lo que hemos estado aquí comentando? Sí, claro, esa parte de la aula como se las mostré y esa inclusive fue intencionalmente esa estructura porque pues te da sin fin de estructuras de aulas, ¿no? Pero ahí lo que yo he notado mucho y es algo que como les decía es una área muy buena para investigación y mejora, es que la gran cantidad de aplicaciones no están diseñadas por educadores. Ahí es donde yo me he dado cuenta que falta que con nuestra área de educación entremos más a este tipo de tecnologías, ya que falta esa parte de poder guiar y hacer esas mejoras que mencionan, no, o sea, el aula ya esa es una aula del siglo XVIII, ya no debe de ser la aula, debe ser así, nos debemos apegar a esto. Pero yo lo que he visto es que no hay esa intencionalidad educativa, o sea, sí se hacen las aplicaciones educativas, pero no con esa visión pedagógica profesional que debe de llevar. Y siento que es ahí la educación donde no ha entrado de lleno a este tipo de cosas, ¿no? O sea, la utilizamos como una herramienta, pero no diseñamos nuestras herramientas. O sea, hacemos lo que ya está ahí, pero no le damos una participación propia del área educativa. Entonces sí sería algo muy interesante, pues empezar a hacer esas mejoras o ese tipo de cosas. Ahora, la otra parte de que, qué nos ofrece a diferencia del mundo virtual, porque pues tú dirías, me voy a un aula normal y es lo mismo, ¿no? Pero aquí en este caso, tipo de aulas virtuales pues funcionan para la educación a distancia, no están tanto para la educación presencial. O sea, esto es para la educación virtual, donde nunca los alumnos nunca físicamente se conocen, pues sí te da otro tipo de interacción, es lo que me han dicho en algunos cursos virtuales. No, pues me sentí más agradable en el virtual que utilizar Zoom, por ejemplo, ¿no? Que si hicimos una pequeña práctica por ahí y sí se siente porque interactúas un poquito diferente. A diferencia, por ejemplo, aquí que estamos en Zoom, pues nada más vemos la pantalla, nos vemos unos a otros, pero no podemos manipular objetos, no podemos estar volteando hacia todos lados y verlos en 360 grados. Entonces, esa inmersión te mejora esa perspectiva del aprendizaje. Pero sí, o sea, realmente sí le falta esa parte intencional de la educación, que realmente sí se vea más involucrada la parte pedagógica y no tanto la parte del diseño, ¿no? Pero sí es muy interesante hacer esa reflexión también. Sí, y sobre todo porque también son áreas de oportunidad para los que estamos formando, para quienes estamos formando educadores, que no solamente Exactamente, que aprendan a manejar las aplicaciones, sino que sean partícipes activos en el diseño de las mismas. exacta. El diseño de las mismas, sí, porque es lo que me he dado cuenta, hace falta muchísimo la entrada del área de la educación en el metaverso. O sea, hay muchos ingenieros, diseñadores gráficos, de diferentes áreas, pero de educación muy pocos. Siento que hay muy poco todavía, y lo poco que hay es muy local, muy cerrado. Ah, nomás una aula pequeñita y privada de esta comunidad. Falta expandirse un poco más, hacerlo más social. Ujú. Sí, es muy buena observación, doctor. Sí, y fíjate que también aquí otros comentarios que tenemos. Dice, siguiendo a la maestra Lucía, ¿el uso de la realidad virtual participa en la construcción de un nuevo estudiante? ¿Cómo se observaría? Son preguntas que te hacen Sí, aquí. sí, claro. Sí, yo siento que sí construye, no un nuevo estudiante como tal, pero sí una percepción del futuro que viene, ¿no? Porque esto ahorita pues todavía es pues está en pañales la realidad virtual, o sea, esto que tendrá unos 10 años, 15 años de Mm, desarrollo apenas, o sí. sea, no es algo así que ya tenga muchos años. Y ahorita a lo mejor lo vemos como un poco distante, como que todavía tiene algunas falencias, pero es como los dispositivos móviles, ¿no? Hace muchos años, pues nunca íbamos a imaginar que en un celular íbamos a tener aplicaciones o esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? De tener charlas virtuales. Entonces yo anticipo que en unos años más adelante, pues no solamente va a ser algo opcional utilizar estas tecnologías, ya va a ser algo del día al día, ¿no? Porque el hardware avanza muy rápido. A lo mejor ahorita me tengo que colocar un dispositivo muy grande en la cabeza, no sabemos si en 10, 15 años ya sean unos lentes normales y toda la gente va a tener aquí todo eso. Sí, Ujú. o sea, realmente entonces es importante que el estudiante pues vaya concientizándose a esta parte
Y como menciona la doctora Elvia igual, pues educarlos en esto que es lo que viene, ¿no? Porque son nuevas oportunidades también laborales para muchos profesores, que no sabemos en un futuro que se vaya a ocupar en la educación virtual. Sí, hay otras cuestiones interesantes que te preguntan o te comentan relativas a los sesgos. Por ejemplo, dice Ana Karen que cuando ingresaste al metaverso de lo que vimos Ujú, como México, ¿no? Muestra comercios. Si los que ujú. parecen ser los que parecen ser los más comunes en muchos espacios, pero que no necesariamente es México, también podrían crearse estigmas o prejuicios, ¿no? Bueno, pero eso también ya lo presenta Google, es el cúmulo de prejuicios, de estigmas, de sexo, de sesgos y de sexos también, sí, de todo eso. Sí, de todo, sí, sí, exactamente. Sí, ¿cómo Sí, lo es lo que trabajamos ahí, eh? ¿Cómo le has hecho ahí? en este caso, por ejemplo, es complicado poder limitar todo lo que hay en el metaverso, ¿no? Y esa es la parte ética que igual un poquito más adelante debemos de hablar. Y sí, o sea, yo por ejemplo cuando entré a México dije a ver qué hay y cuando vi, pues es el estigma del México en una forma burlona, por decirlo así, ¿no? Que el doctor Simi, que el Oxxo, que los tamales, y ahí por ejemplo entré un par de veces y estaban personas extranjeras, me recuerdo bien era alguien de Estados Unidos y me platicaba que sí, sí, realmente era México así, ¿no? Y ya tú, no, pues es diferente. Y tú te metes a otros países y es lo mismo. Vas a Estados Unidos, que el McDonald's, que Starbucks, que vas a Europa, etcétera. O sea, como que lo han visto en una forma muy, pues sí, con una metáfora muy burlona, muy, pero así como hay ese tipo de mundos, ya no les presenté, también hay aplicaciones como de National Geographic, por ejemplo, muy educativas. Inclusive hay empresas ya de ese tipo de que hacen una simulación que a cierto país, con cultura, o sea, ahí simplemente es como ciudadano digital, ¿qué es lo que tú quieres ver, no? Esa es la parte aguas de esto, ¿no? Tú a dónde quieres entrar y con qué tipo de personas quieres convivir. Si quieres convivir con personas que solamente es de ocio, pues métete a estos mundos. Si tú quieres saber de cultura, pues te tienes que meter a un metaverso de cultura con ciertas características. Y aquí es importante que el estudiante analice eso, que vea que el metaverso es una parte similar al mundo real, ¿no? Con qué tipo de personas te quieres juntar y en qué tipo de ciudadano digital te quieres convertir, porque al final es algo que no puede quedar a un lado, ¿no? La parte de la ciudadanía digital. ¿Quién eres y con quiénes? Ahora sí te quieres juntar para tú también formar parte de esa comunidad. Claro, sí, sí, toda la razón ahí. Dos últimos comentarios más para darle paso a Oscar, perdón, tres últimos comentarios. Dice la maestra Lucía, estos espacios generarían oportunidades para el maestro de facilitar aprendizajes, medios, ambientes, pensando en un estudiante proactivo. La maestra Betsabet nos comparte, el uso de términos nuevos, innovadores, han revolucionado los procesos educativos. Resulta complejo el trabajo con los estudiantes, sin embargo, mayormente complejos son los mismos compañeros maestros, puesto que no somos nativos digitales. Bueno, que esto de los nativos, insisto en que sigue siendo un mito, pero pues lo abordaremos quizá en el segundo seminario cuando la Claro. doctora Anaí nos comparta más adelante. Y el maestro Fernando Damián dice, este análisis implica nuevamente un ejercicio ético crítico del uso de las TICAT, como hemos comentado durante todo el seminario. Y qué bueno que nos compartes hoy, Julio, toda esta vertiente que pues se viene en que ya no es solamente el mundo virtual y el mundo presencial, sino que hay muchos submundos, ¿no? El metaverso, como todo este cúmulo de posibilidades que nos los presentas y que pues está aquí y más que prohibir, pues hay que formar, como bien lo comentas. Pues Exactamente. no sé si quieres comentar algo al respecto antes de que Oscar intervenga para ir haciendo las partes finales. Sí, claro, esta parte de que muchas veces es complejo para los mismos compañeros maestros, no solamente complejo, a veces el prejuicio, ¿no? Es algo que pasa similar con el uso de de la inteligencia artificial, ¿no? Ah, pues no los dejo que usen la IA porque eso hace que trabajen menos, que no analicen, cuando en realidad como docentes debemos de formarlos para que son herramientas que te ayudan, ¿no? Herramientas que te hacen las cosas. Es lo mismo en el metaverso, ¿no? Realmente indicarles que es un mundo que ya está, que no lo podemos ocultar porque inclusive hay hasta estudiantes que saben más que uno, como dicen, y que es necesario como docentes conocerlo, ¿no? Para poder saber qué están haciendo los jóvenes, cómo interactúan y con quiénes interactúan también, porque también esta parte ética, pues así como hay gente buena como en todos lados, también hay gente mala, ¿no?
Como en este caso es un mundo virtual, pues tú te pones un avatar y no sabes con quién estás platicando, no sabes si es hombre, mujer, niño, adulto, etcétera, ¿no? Entonces también esa parte se tiene que tener muy bien, identificado. Muchas gracias, doctor Julio. Adelante, doctor Oscar. Gracias, doctora Elvia, doctor Julio. Pues a mí me ha parecido sumamente interesante lo que nos ha presentado Julio en la sesión de hoy. Y leyendo algunos comentarios y escuchando a quienes han participado, me parece que una parte de la reflexión sobre el uso de lo virtual tendría que centrarse quizá en lo intercultural, ¿no? Porque, es decir, estar en un escenario virtual, por muy parecido que sea la realidad, sigue siendo limitante, ¿no? Porque no interactúas con las personas que habitan esos espacios reales, ¿no? Eh, Más allá de si usan o no un avatar, ¿no? Que por supuesto es una posibilidad y dependerá mucho del fin que se quiera seguir en la clase. Estamos pensando en las TICAD para la docencia universitaria. Creo que ese es un tema interesante, ¿no? Es decir, incluso en pandemia, eso fue uno de los temas que quienes se dedican a investigar desde lo intercultural señalaron de manera muy clara, ¿no? La virtualidad limita lo intercultural porque no nos permite acercarnos, ¿no? La interacción cara a cara es muy importante aún, tanto así que incluso en las universidades públicas, en algunas al menos, esos cursos virtuales que fueron como tan necesarios para formar, capacitar a docentes que no estaban acostumbrados a trabajar desde la virtualidad, han ido perdiendo cierta importancia, ¿no? Porque ahora se prefieren los cursos de manera presencial, ¿no? Incluso los estudiantes que estuvieron en clases en línea, eh, vamos, está documentado, ¿no? Hay un rezago entre quienes pasaron 2 años en línea en comparación de quienes no lo habían pasado. Eso está, digamos, documentado, ¿no? Entonces creo que este tema de lo intercultural, más allá que también es necesario, ¿no? Lo que comenta la maestra Lucía, del pensamiento crítico, reflexivo, la ciudadanía digital, que incluso hoy mismo es parte de un debate, ¿no? Hay como, se intenta trascender ese concepto de ciudadanía digital por otro más, porque eh, ciudadanos, ¿de dónde? ¿No? ¿De quién? ¿De qué lugar? ¿Bajo qué principios? ¿Cuáles serían esos valores que los aglutinarían? Es decir, los conceptos no están vacíos de contenido o de significado, y estos contenidos y significados tampoco permanecen todo el tiempo siendo exactamente los mismos, ¿no? Los grupos humanos los van construyendo de acuerdo a sus necesidades y sus épocas, ¿no? Y creo que estamos ahora ante la presencia quizá de nuevos conceptos que van a tener, como sucede siempre cuando hay conceptos a debate, ¿no? Habrá algunos que quieran posicionarse de manera más hegemónica, digamos, pero eso no quiere decir que no haya otros por ahí, ¿no? De manera un tanto subterránea, paralela, pero no han sido posicionados por quienes tienen la posibilidad de hacerlo. Eh, pues yo creo que ha sido muy interesante leernos, escucharnos, y creo que el doctor Julio ha motivado parte de este debate. Creo que el asunto ético vamos, está en el corazón del uso de las tecnologías, ¿no? Permanentemente. Creo que la virtualidad trae otro tipo de temas asociados a lo ético, que tal vez no están en otros escenarios, como por ejemplo, bien decía el doctor Julio, el uso del Zoom, ¿no? Es decir, ahí hay una limitante, ¿no? No podemos manipular cosas, ¿no? Como sí podríamos hacerlo, como los ejemplos que nos puso el doctor Julio. También eso es interesante, ¿no? Eh, y eso pues va implícito el tema de la ética profesional de cada una de valga la redundancia, ¿no? De las profesiones a las que estemos sumando en su formación, ¿no? Es decir, no, quizá no tengan que ir de manera paralela, sino realmente reunidas. Como esta virtualidad, si se decide que sea una estrategia, una herramienta, un medio, o, como también decía el doctor Julio, podríamos, y creo que sería lo deseable, pero creo que hay falta bastante por hacer, construir nosotros, nuestros propios
¿no? Recursos. No quiere decir que usar los que ya están está mal, ¿no? Por supuesto que no, pero pues cada contexto tiene sus necesidades particulares, ¿no? Y habría que adaptar, seguramente, como se hace. Pues eso es lo que yo rescataría por lo pronto, doctora Elvia. No sé si algún otro colega quisiera comentar algo que se nos haya pasado o que haya eh, dejado en el tintero. Pues esperamos, pero mientras tanto, yo sí quisiera pedirle al doctor Julio César que con todo esto que nos compartió, con todo esto que escuchó de los colegas, no sé si quisiera hacer un cierre, una parte de reflexión y que nos deje ciertas tareas. Bueno, ya tenemos la tarea que nos dejó de buscar las aplicaciones, ¿no? Pero quizá algunas otras líneas o oportunidades que usted haya detectado a lo largo de su experiencia y que quisiera compartir con nosotros hoy. Claro que sí, pues como reflexión, lo importante, ¿no? Como siempre en algo nuevo, pues no tenerle miedo, ver que ya existe y que realmente lo tenemos que conocer porque es algo fundamental que en algunos años pues va a estar cada vez más presente en todo lo que hacemos. Es algo ya innegable a lo cual no nos podemos resistir, al contrario, tenemos que ir en camino con ello. También tener en cuenta las limitaciones que todavía tiene esta parte digital como todo, ¿no? Todo va evolucionando, no es perfecto, pero ahí es donde entra nuestra participación como área educativa, ¿no? Mejorar, involucrarnos en estos procesos, no solamente ser un espectador de las tecnologías, sino perderle ese miedo y participar. Participar, hacer un trabajo interdisciplinario también con otras áreas para mejorar toda esta parte en beneficio de la educación y hacer un contexto igual como menciona el doctor Oscar, pues de nuestra cultura, de nuestras raíces, de nuestro tipo de sociedad mexicana que somos y que realmente esto sea en beneficio. La parte ética también es fundamental, inclusive aquí en la presentación les traigo un poquitito de la ética, se las voy a compartir rápidamente, pero sí es algo que como todo es necesario poderlo hacer. A ver, permítanme, les voy a compartir rápido. Sí, aquí como vimos ya como cierre las tendencias que tiene este metaverso, ¿no? Vimos que estaban los gemelos digitales, que eres el mundo físico y el mundo virtual, pasar el mundo físico a un mundo virtual. Esa fue la primera fase que hubo en el metaverso. Posteriormente, la segunda fase, que es la que estamos ahorita, es un mundo físico y una combinación entre el virtual, que es lo que mencionan ese estigma, paradigma que se tiene de nativos digitales, que yo igual me incluyo que es algo que no es como tal. Y la fase 3 que es lo que viene en una tendencia a un futuro próximo, la surrealidad, donde ya no existe una diferencia como tal entre el mundo virtual y un mundo físico, ¿no? Ya un mundo integrado en nuestras actividades cotidianas, donde ya entran dispositivos biomédicos, bioinformáticos, donde te ponen lo que mucha gente comenta y tiene miedo, ¿no? Que un chip que te va a hacer esto y que te va a mejorar, los superhumanos, otros conceptos un poco más a la distancia, pero que realmente algún día no dudo que llegue a suceder, donde ya no vamos a poder distinguir de forma tan sencilla entre lo real y lo virtual, que también esa sería la tercera fase de las tendencias. Y como la parte de las aplicaciones en la educación, pues vimos eso, ¿no? La interacción inmersiva, lo que les mostré, los entornos de simulación que nos dan esa práctica segura, ¿no? Que esa es la diferencia entre hacerlo en la vida real. Porque, por ejemplo, no puedo practicar con un esqueleto humano así de fácil, ¿no? No puedo tener acceso muchas veces a un cuerpo humano, verlo así. Entonces, los entornos de simulación te ayudan en ingeniería, creación de un edificio, de un equipo, etcétera. Aparte de los costos del equipo, inclusive yo siento que estás al revés, te reduce costos, porque tú compras unos equipos de realidad virtual y ya no necesitas tanto equipo, tantos laboratorios, porque ellos mismos lo pueden simular. También algo muy importante que tenemos que tener es el incremento en la participación, ¿no? Y la colaboración, lo que decíamos al principio con la doctora Elvia, ¿no? Ser partícipes con los estudiantes también. Lo que también nos da es la accesibilidad global, porque podemos estar con diferentes culturas de todo el mundo, que de otra forma sería más complicado. También he notado que mejora la retención del conocimiento. He visto también muchos estudios donde han utilizado la realidad virtual y les ha ayudado a aprender conceptos mucho mejor. Y la reducción de los costos en simulaciones físicas, ¿no? En laboratorios, en equipo. Y las implicaciones éticas del metaverso, como sabemos, el metaverso, pues como tal, tiene relaciones sociales, que es algo que tenemos que cuidar muchísimo,
y educar a nuestros estudiantes y futuros colaboradores también en esta parte, que también van a tener nuevas experiencias y que tienen que tener cuidado con esas experiencias y con quienes las hacen, porque igual es un mundo que está lleno de personas, aunque sean perdón, son personas, no son simulaciones, no es una inteligencia, son personas que están dentro de un dispositivo. También la parte de sostenibilidad es bien importante, porque también utilizar estos dispositivos pues genera algunos riesgos para el medio ambiente, también el uso de la energía eléctrica, el desecho de estos equipos. Esa parte también tenerla muy en cuenta, ¿no? El tiempo de uso que lo vas a hacer, ¿no? De tener ese cuidado, ¿no? Cuántas horas vas a estar frente al dispositivo. También tener en cuenta la parte de la personalización. A diferencia de otras tecnologías, el metaverso permite personalizar todo, ¿no? Como les mostré, puedo cambiar de una playa a un salón de clases, ponerme un avatar, modificar todo el mundo que yo necesite. Aquí es donde la educación puede entrar muy bien porque puedes personalizar a las necesidades de los estudiantes o de tú mismo como profesor con ciertas aplicaciones. También en este caso, las implicaciones éticas es la estimulación económica, ¿no? Lo que hace que tú puedes comprar y vender cosas, también indicarle a los estudiantes que hay que tener cuidado con esas transacciones. No todas las transacciones van a ser seguras, ya que en este tipo de universos no se utiliza, sí se utiliza dinero real de tu cuenta, pero a través de otro tipo de estrategias, ¿no? Como lo que les mencioné, criptomonedas, monedas virtuales, las cuales no se pueden rastrear. Tú haces una transacción y te hicieron una estafa, imposible saber quién fue y dónde va a quedar tu dinero, ¿no? Entonces también hay que tener ahí una educación financiera virtual, que también es algo, conceptos nuevos que tenemos que tomar en cuenta. Sí, y también en este caso, pues estos son los principales problemas que yo he detectado, ¿no? La privacidad. Hay que tomar en cuenta que en un metaverso va a haber cosas que son privadas, otras no tanto. Los problemas de salud que les mencionaba, fatiga, ojos llorosos, algunas personas que se marean, etcétera. Otra problemática que también hay la desigualdad de acceso y participación, por lo mismo de los costes del hardware. También problemas legales. Hay algunos países por ahí europeos que ya empiezan a ver esta parte, ¿no? ¿Qué pasa si hay un delito virtual? Porque puede haber un delito virtual, ¿no? ¿Qué problemas legales me puede llevar a tener esas consecuencias? La falta de sensibilidad dentro de los metaversos, como ejemplo lo que les mostré de México, ¿no? A lo mejor mucha gente lo ve como algo divertido y otros lo van a ver como una ofensa a un país, ¿no? Oye, pues cómo representas a México con unas tiendas y unas cosas por ahí, ¿no? En el metaverso hay mucha falta de sensibilidad sobre ese tipo de cuestiones éticas, ¿no? De qué sí debo de hacer, qué no debo de hacer. Y también reflexionar un poco cuál va a ser el destino del mundo material en un futuro, ¿no? Porque todo esto que va a implicar que las cosas reales vayan perdiendo esa como valor crítico, esa forma de expresión artística, por ejemplo, como mencionaba, ¿no? A lo mejor compro una pintura y ya para qué pinto si ya están digitales y puedo tener todo, o para qué es lo que va a pasar, ¿no? El destino del mundo material. ¿Qué tenemos que seguir fortaleciendo nuestro mundo real y beneficios para el mundo virtual? También otra parte muy común que se da en estos metaversos, la piratería de identidad. O sea, alguien se puede poner mi nombre o ser un avatar similar al mío y decir que soy yo y puedo hacer ciertas cosas, ¿no? También hay que tener cuidado con esa parte. Y en este caso, los mecanismos de autoridad y jerarquía del funcionamiento de estos metaversos, que tienes que registrar una cuenta, depende qué universo te quieres meter, te piden ciertos datos, no es así como que te metes y ya. También hay que tener cuidado con esa parte porque hay algunas que te piden tu red social. Ah, inicia sesión con Facebook, inicia sesión con Google. Y si te metes a un mundo que no es muy bueno, pues te pueden robar hasta tu identidad también. Y algo muy fundamental, la libertad individual y colectiva en el acceso y participación del metaverso, ¿no? Respetar todos los individuos que entran en estos universos, porque al final son universos abiertos algunos y de cierto tipo de participación. No ser respetuoso también con todas las comunidades que lleguemos a encontrar, porque al final pues siguen siendo tribus digitales, si le podamos un nombre, son tribus digitales en las cuales tienen sus propias reglas y sus propios mecanismos. Sí, entonces ese sería todo de mi parte para ir cerrando esta parte. Muchas gracias, doctor Julio. Pues vamos a ir cerrando. Antes de cerrar la sesión de hoy, vamos a compartir brevemente el tema de lo que sigue del seminario. No queremos irnos sin compartirles este ejercicio que la doctora Anaí nos indicará.
rápidamente. La segunda edición del seminario la coordinará la doctora Anaya Arellano y el doctor Edgar Pérez de la Universidad de Querétaro y la Universidad de San Luis. Así que adelante, doctora Anay, por favor. Gracias, doctor. Bueno, con base en las valoraciones que se han estado haciendo de manera continua a lo largo de este seminario, el doctor Edgar y yo, que asumiremos la batuta para la segunda edición que inicia en agosto de este mismo año, hemos decidido, ¿no?, mantener el objetivo de este espacio, tal cual como estaba en la primera edición, compartir experiencias interinstitucionales. Recordemos que estamos aquí colaboradores de la UASLP, de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Escuela Normal Superior Veracruzana, Manuel Suárez Trujillo, y de otras instituciones. Entonces, bueno, la idea sería que pudiéramos seguir manteniendo este diálogo, ¿no?, desde nuestras diferentes instituciones para generar conciencia sobre el tipo de interacciones digitales, ¿no?, que se están llevando a cabo y promover acciones sensibilizadoras para la incorporación de las TICAD en la mejora de nuestra práctica docente. La segunda edición se va a mantener en modalidad virtual. El periodo está propuesto para llevarse a cabo de este mes que sigue en agosto a enero de 2025. Se propone mantener la sesión en los días jueves. La idea es poder hacerlo el primer jueves de cada mes de manera un poco más regular para que sea más fácil para todos el guardar ese espacio en las agendas, salvo el mes de agosto. En el mes de agosto estamos proponiendo iniciar en la última semana, quizás, debido a las diferencias en los calendarios que hay de las diferentes instituciones. Algunos todavía están de periodo vacacional en la primera de agosto y así. Entonces, para que podamos contar con mayor participación, solo la del mes de agosto podría ser en la última semana de ese mes. Vamos a mantener las sesiones en horario alternado, matutina y vespertina, para que no se vean afectadas en caso de que tengan horario de clase en alguno de esos dos turnos de manera continua, ¿no?, para que no tengamos problema en los empalmes de actividades. ¿Me puede dar clic a la siguiente, por favor, doctor? Gracias. Los ejes temáticos con los que nació este seminario son 5. Análisis de políticas y o su aplicación relacionada con las TICAD, experiencias de aplicación en TICAD, como es lo que nos acaba de compartir el doctor Julio, perfiles y tendencias en el uso de las TICAD, conocimientos, saberes y prácticas, problemáticas y retos en la implementación de las TICAD y avances de investigación en el campo de las TICAD. Y bueno, considerando estos ejes y las opiniones que han estado vertiendo en este espacio, la propuesta inicial que tenemos es en el mes de agosto iniciar con inteligencia artificial generativa en la práctica docente, particularmente en cuanto a diseño de actividades y recursos para el aprendizaje. En septiembre se mantiene el mismo tema, pero seguiremos con diseño de instrumentos para la evaluación, ¿no? Ya la doctora Elvia en esta primera edición nos dio una sesión bastante enriquecedora, que generó muchas dudas, mucho interés, y pues nos parece pertinente mantener esta misma línea en la segunda edición. Para octubre estamos proponiendo un trabajo sobre investigación y análisis de datos con inteligencia artificial, dado que los temas de investigación fueron un poco menos abordados en esta primera edición, que estuvimos trabajando un poco más con experiencias educativas. Para el mes de noviembre, innovación educativa, modelos para la incorporación de TICAD, que estaría un poco más en los ejes de 1 y de análisis de políticas, y 3, perfiles y tendencias. Para el mes de diciembre estamos proponiendo temas de neuroeducación y TICAD, ¿no? Ante estos debates que surgen en relación a las brechas que hay, ¿no? En términos de brechas digitales, brechas educativas, brechas sociales, y cómo la incorporación de TICAD pueden incidir en ellas, ¿no?, para cerrarlas o para acrecentarlas. Entonces, la atención a la diversidad es un tema importante que también emergió en las opiniones de los participantes, y por eso está propuesto para ese mes. Y bueno, para enero tenemos proyectado TICAD y las funciones sustantivas del docente de educación superior. Y bueno, en ello podremos estar recuperando algunos de los elementos emergentes de esta última sesión, como lo que se ha estado comentando acerca de la interculturalidad, la parte ética, y bueno, las demás funciones sustantivas del docente.
Esto todavía lo vamos a pulir un poco más, porque nos faltaba esta sesión para ir viendo las reacciones, ¿no? Y los intereses que se suscitaban con este tema. Entonces, estas son las temáticas iniciales. Ya tenemos algunas propuestas de compañeros que pudieran ser ponentes en la segunda edición del seminario. No los podemos compartir porque aún estamos viendo temas de agenda, pero en cuanto ya tengamos la confirmación, pues les haremos llegar la información con mayor detalle. Y por supuesto, si tienen alguna propuesta sobre las temáticas o sobre los ejes temáticos, lo podemos todavía tomar en cuenta para la planeación que tenemos proyectada. Aparece, gracias doctor, en pantalla en nuestro correo interinstitucionalseminario@gmail.com para que nos puedan hacer llegar sus opiniones. Muchas gracias. Igual es gratuito. Gracias, doctora Anaí. Bueno, por la información, esperamos sus comunicados al correo electrónico una vez que nuestra interacción ha sido también por ese medio. Por supuesto, estamos abiertos a sus comentarios. Y ahora toca el turno antes de cerrar la sesión de dar dos anuncios, digamos, internos. Por un lado, la actividad que nos ha pedido el doctor Julio hacer, tendrán 15 días para entregarla, máximo 15 días, y las constancias que se emitirán por parte del seminario serán entregadas a entre mediados y finales de agosto, una vez que hagamos la revisión de quienes han participado con la entrega de evidencias y quienes han asistido a las sesiones síncronas, ¿no? Una vez dicho esto, haremos el comentario de informarles por correo electrónico también quienes están en posibilidades de recibir la constancia. Y bueno, por mi parte sería todo. Doctora Elvia, quisiera cerrar. Sí, gracias. Pues junto con agradecer principalmente a nuestro invitado de hoy, al doctor Julio César, pues su valiosa participación, este cierre que nos deja con muchos elementos para la reflexión, pues también agradecer a nuestras autoridades que hoy se conectaron. Creo que todavía quedó pendiente que se conectara la directora de la Facultad de Psicología, pero de igual manera, pues le enviamos nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por todas las facilidades que nos ha dado la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y pues bueno, esperamos que estas facilidades se sigan dando para efectos de la segunda emisión del seminario. Como pudieron ver, pues es un seminario que promete mucho, así que si por alguna razón pues no pudieron estar completamente en la primera sesión, y esto lo digo porque también este video se sube a YouTube y tenemos muchos participantes que pues nos han contactado, que se muestran interesados, pues bien, esta segunda emisión vamos a estar abriendo los espacios para las reinscripciones o inscripciones, y pues les esperamos, les pedimos por favor a quienes han estado aquí con nosotros que si les ha gustado la experiencia, pues nos ayuden a difundirla, porque la idea pues es abarcar a todos los docentes que pues estén interesados en abrir un poco el panorama de la práctica, incorporar TICAT con un sentido tecnopedagógico de responsabilidad. Y pues les seguimos invitando a quienes ya nos han acompañado en estos 6 meses, pues a que nos sigan acompañando. Van a seguir, va a haber sesiones muy intensas y muy interesantes, que como ya lo prometió aquí la doctora Anaí y el doctor César, pues son bastante enriquecedoras. Ok, bueno, pues creo que si no hay algo más, no sé si alguna de las autoridades quiere comentar algo, y si no, pues cerraríamos la sesión. Bueno, pues les agradecemos mucho y pues por lo pronto no nos decimos adiós, sino hasta luego, y esperamos que pues ustedes estén con nosotros en nuestras próximas emisiones del seminario de TICAT en la práctica docente universitaria. Muchas gracias, doctor Oscar. Ahora sí que, como dicen los músicos del Titanic, fue un honor haber coordinado con este seminario contigo, y pues ya dejaremos el paso a los colegas doctores de Querétaro y de San Luis.
Claro que sí. Bueno, pues un gusto, doctora Elvia. Nos estamos encontrando pronto por estos medios. Esperamos el diálogo en el correo electrónico. Y bueno, muchísimas gracias. Estamos en comunicación y nos despedimos. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Un aplauso virtual. Muchas gracias.